Suscríbete a la Panterita. Yo estoy dispuesta a hablar con él. Él es el fiscal de la causa. Acá faltan WhatsApps que seguramente en instantes van a verlo en el digital. Falta un WhatsApp donde, por ejemplo, dice: ya terminamos todo con López. ¿Quién es López? Luis López, que aparece en el acta de imputación, comisario general. Comisario principal, Luis López. Y le dice: ya terminamos todo con Luis López. Ahora acá estamos con Arias. ¿Quién es Arias? Luis Arias, excomandante de la Policía Nacional. O sea, iban haciendo. Después también están los WhatsApps que muestran cuando Aldo Cantero sometía a consideración de Pedro Ovelar diligencias, como una que se iba a enviar al Ministerio de Hacienda para preguntar datos sobre Veriosca Velasco, sí. Sobre Veriosca Velasco, y decían: tenés que preguntar, le daba órdenes Pedro Ovelar. Escuchemos. Un ratito nada más. No voy a hablar. ¿No quiere hablar con usted? No. ¿No va a hablar? No voy a hablar. Unos minutos nada más. No voy a hablar porque no sé ni de qué están hablando. Estoy saliendo de juicio oral. Y justamente por eso, doctor. ¿Le puedo pasar como No. un minuto? No. Unos minutos nada más. No quiero hablar. ¿No quiere hablar, doctor? No voy a hablar. No voy a hablar. ¿Por qué, doctor, no puede hablar? No voy a hablar. Quiero interiorizarme qué es lo que está pasando. Es una denuncia Está bastante todo grave, en la imputación. No. Sobre estos chats que se está hablando, le quiero pasar, le voy a pasar un minuto con No voy a hablar. No voy a hablar. ¿No va a hablar con ella? No quiere hablar. Se está yendo. Bueno, hablamos con él, llamen por teléfono, por favor. Díganle que yo estoy lista para escucharle. Es más, voy a hacer, le voy a escuchar todo lo que le voy a explicar lo que tenemos en nuestro poder y que él se defienda solo. Hay más capturas de WhatsApp. Van a estar subiendo al digital enseguida. Disculpen ustedes que por la premura no estamos subiendo. Pero hay capturas donde muestran: ya acabamos todo con Luis López. Luis López aparece en la imputación. Y ahora estamos con Arias, dice. Muy bien, ese es el celular del señor. Esta llamada será derivada a un correo de voz. Ese es el celular del señor Aldo Cantero. Las copias de WhatsApp, señoras y señores, son demoledoras. Yo les recomiendo que se prendan al noticiero. Seguramente vamos a poder mostrar más en detalles todo el circuito, donde aparece todo, donde le dice: ya tenemos las diligencias, también las diligencias, cómo vamos a hacer más diligencias, le pasan los archivos de a quién había que llamar, cómo había que preparar. Estamos en el camino correcto, sí está bien, no está bien, aquí falta que pregunte esto, aquí faltan estos otros datos. Señoras y señores, querido, Luis Vareiro, buenos días, gracias por juntarnos para que haya un poco de luz, para que la tiniebla no tape la verdad. Buen día. Buen día, Mabel. Te cuento que estamos, por lo menos hace 25 minutos que estamos enganchados con la transmisión de Cardinal y de ABC, porque bueno, nos parece que esto es fundamental. Acá ya no es una cuestión de medios, sino esto tiene una importancia radical, incluso para sostener la democracia, porque lo que estás revelando realmente asusta, da miedo, estas capturas de pantalla entre el abogado de Horacio Cartes y un fiscal que acaba de hacer una imputación, o sea, que acaban de hacer unas imputaciones y caramba, lo que revela ahí es que el abogado de este señor maneja un departamento del Ministerio Público. Así mismo es, Luis, colegas ahí en NPI, colegas en Telefuturo, colegas también en Monumental, decirles que de verdad todos acá en el departamento de prensa no pensábamos que sí, uno sospechaba quién daba las órdenes, pero ver que lleguen las órdenes al nivel de bajar línea de las preguntas, revisar los archivos, ver las diligencias que faltan, cuáles hay que hacer, cuáles ya están hechas, que hablen entre ellos cuando estaban las personas a las que estaban llamando a declarar, terminaban con un comisario principal, arrancaban con el excomandante de la Policía Nacional,
cómo le pasaban los archivos y cómo se compartían. Pero además, Luis, y déjenme decirles la impotencia que da esta parte, donde le dice, estoy con Santi es Santiago Peña, estamos en el camino correcto. Ese es un primer punto que es demasiado demoledor y muy terrible. Esto significa, cuanto menos, o parece que Santiago Peña estaba al tanto de todo esto. Y dos, no es solamente Aldo Cantero. Hablan concretamente de que primero se reunían entre los dos y luego con los demás fiscales. Así que, si es que pudiera hablarse de algo planificado, de un montaje o algo montado, estamos en absoluta presencia de eso. Vale la pena recordar, Mabel, que el presidente Santiago Peña, cada vez que tenemos un escándalo, él evita hacer cualquier declaración con el argumento de que no es su problema. Supongo que ahora tendrá que haber una respuesta, porque por lo visto él sí estaba involucrado en este problema, porque el abogado de Horacio Cartes lo menciona, estaba en compañía suya, cuando estaba en conversación con el fiscal que iba a presentar la imputación. Correcto. Y dice más, nosotros le llamamos a René Fernández porque en un momento Pedro Velar le dice, quedan un día X, mañana nos vemos. Ok, al día siguiente le dice, estaba René ahí, está contigo, por eso no me subí. No, le dice él, y le envía un audio. Le llamamos a René Fernández y le preguntamos, ¿usted estuvo ese día en la fiscalía? Sí, estuve. Fuimos para ver mi carpeta. ¿Y usted le vio a Pedro Velar? Y Luis, ¿qué decirte? Me recuerda a los audios de González Daer, cuando llamábamos a los protagonistas y van cerrando. Solo decir que si la justicia, la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general del Estado, en vez de llamarle a Mandrake, pusiera a su mejor gente a auditar este material, va a poder corroborar. Te cuento más que no pusimos todavía y que seguramente vamos a poner enseguida. Hay momentos en los cuales le pide Aldo Cantero a Pedro Velar que le mande un vehículo y un chofer, porque Patricia, que entiendo yo es Patricia Rivarola, la jefa, la que está encima de Aldo Cantero, le dice, no le presta el móvil. Entonces el señor Ovelar le dice, te voy a enviar al doctor Piris, que todavía no tengo muy claro quién es el doctor Piris. Y le dice, otra parte le dice, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Esto es, le pasa por lo visto, ya algo con membrete, no sé si es una diligencia o ya le tomó declaración a alguien, y le dice, ahora le voy a llevar a Patricia para que me corrija y ya estamos listos. Ok, perfecto. Puede hablarse de algo montado milimétricamente para arribar al resultado que estamos viendo en este momento. Bueno, realmente es espeluznante, Mabel, o sea, es, digamos, el Ministerio Público actuando como instrumento de un sector, y hoy son estas personas, mañana puede ser cualquiera, mañana podemos ser periodistas, pasado pueden ser miembros de la oposición, cualquiera puede eventualmente ser víctima de un Ministerio Público que actúa como herramienta, como garrote, y me gustaría saber qué dice el fiscal general del Estado, que también hasta el momento se hizo el boludo, hay que decirlo, ¿verdad? Citamos a Mandrake, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, después de esto, ¿qué? Esa imagen del fiscal huyendo porque tenía pánico de las preguntas que eventualmente le pudieras hacer son el reflejo de la imagen que tenemos hoy del Ministerio Público. ¿Es un Ministerio Público manejado por un sector o cagándose en las patas y huyendo de las preguntas que le puede hacer una periodista? Te cuento que hay otros WhatsApps donde dice, seguimos en contacto, Doc, te mando las declaraciones mañana. Si esto no es un patrón, el patrón, ¿dónde está?
para que le comentes al Señor, le dice Cantero a Pedro Ovelar. Y Ovelar le contesta, ya está. Agradecemos muchísimo a todos los que se están uniendo a este equipo para que entre todos juntos podamos desmontar esta historia. Ya me están pasando los datos, Luis. Blas Piris, ex asistente fiscal, trabaja con Pedro Ovelar. A él se refiere Pedro Ovelar cuando le dice que le va a mandar al doctor Piris con el vehículo porque Patricia, entendemos que Patricia Rivarola no le quería prestar el móvil a Pedro, a Aldo Cantero. Fiscal adjunta. Fiscal adjunta y superiora de Aldo Cantero. Su jefa directa. Recordar que en este caso yo vi, Luis, y se ve en las capturas que se pasan entre ellos documentos donde aparecen también los nombres de otros fiscales. Por ejemplo, el de Rodrigo Tigarribia, el de Aldo Cantero. Así que, aunque la imputación hayan firmado 2 fiscales, acá están obligados a revelar quiénes fueron los que entraron a todo este equipo. Mabel, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir por supuesto con la información. Bueno, caramba, estos son los momentos en los que tenemos que hacer un solo frente, ¿verdad? Así que gracias, Mabel, abrazo grandote. A ustedes, compañeros, un abrazo y gracias Radio Monumental, gracias equipo Telefuturo también. Señoras y señores. Bueno, 11:40, nosotros nos fuimos todos, pero bueno, caramba, qué bombazo, ¿eh? Qué bombazo, camarada. Nos vamos, chau. Hasta aquí, va con onda. Seguimos con Arturo Máximo Rubini, Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Más te conectás, más creces. Todo contigo, te conviene más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Agua de la Costa. Probá Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Múnich Ultra, fluye con libertad, fluye con todo. Copetrol, vamos, hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Sentite mejor con Pharma Oliva, Motorland, Metal Car, para sus productos Kawasaki. Para cada dolor hay un quitadol, Ellopuy Supé Quitadol. Adherite a la red Dinelco y hacelo diferente. Volvé a sentirte bien con Clansol. Automotor, número 1 en camiones. Cooperativa 8 de marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Jugá, ganá y cobra en Casinos Lots del Sol. CBD Forte. Pufa Energy, sponsor oficial de la energía que nos mueve todos los días. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos Alberto Quise? Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos. Francisco López. Hola, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Bien, señor, saludos a todos. Ay, Dios mío, qué calor. Tus electrodomésticos deben ser Jan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Ocurre que lo de Silva, yo le dije a Germán lo siguiente:
¿Está bien? Yo yo quiero tener mucho respeto. Aprendí en la vida. Y se le va la pelota, pero escuché demasiadas cosas. La crueldad del fútbol. Así es. Y hasta de la posición. Y la posición, así es. Un error y un error, y todo una, lo que y una hiciste, eliminación pero es así el fútbol así de cruel. Un segundo, por favor. Escuchó hoy cuando te llamé, Carlos, quizá vos, Diego Galeano en la municipalidad, que iba a llegar un poco tarde. Te agradezco, muchísimas gracias. Uno tiene el trabajo y está acelerado, que uno lo es. Así que para Diego Galeano, para Javier Ferreira y Teresa Pérez, que me atendieron muy bien por el tema de la licencia. Así que muchísimas gracias al conducir, al doctor. Hay un doctor que te hace la prueba. Vista y oído. Vista, oído, de completo, RRA. Así como somos críticos a veces de la gestión municipal, hay que reconocer que la atención en ese campo es muy buena, muy amable la gente. Sí, señor. Así que para vos, Diego Galeano, para Javier Ferreira y para Teresa Pérez, y después nos colamos con un señor, el Atlético Tembecarí, dicho sea de paso. Así que toda la gente a los que nos atendieron también, a Diego Galeano, a Javier Ferreira, a Teresa Pérez, en la municipalidad, muchísimas gracias por la atención. Valoro mucho, muchísimas gracias. Este verano recorre sin límites con Shell. Ingresa a nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras promos. Shell, precios bajos, calidad superior. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales. Con descuentos de hasta el 50% con todas las formas de pago y en todas las sucursales. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bueno, ¿el partido de ayer? Y qué pena cómo termina dándoselo de Nacional, porque hizo un gran partido en los 90 minutos. Y ahí vuelvo a lo que pasaba en Asunción la semana pasada, porque si Nacional jugaba de esta manera, con esa actitud, con esas ganas, era probable que consiga un mejor resultado y no esté pasando por esta situación el día de ayer. Y sobre el final, cuando parecía que lo tenía hecho, se le termina escapando debido a esa situación. Literalmente. Sí, se le escapa. Una pena realmente. Después en los penales no tuvo nada efectivo. Palestino en todos los casos pateó bien. Nacional solo el primero y hasta ahí. ¿Y qué hace ese sabor amargo de que se pudo? Agigantó su figura fue Rigamonti. Sí. Me decía que en el juego psicológico le hablaba mucho. En el partido que tapa el penal, que lo mantiene en partido Palestino, cuando le tapa aquí tuvo tapas importantes. Pero a Juanfer le ataja el penal ayer a Juanfer y bueno, le da respiro a Palestino, que su equipo para mí no jugó bien. Palestino no jugó para nada bien. Nacional fue superior de principio a fin. De hecho estuvo para ser el cuarto gol que liquidaba ya por completo todo, y bueno, la jugada posterior y el penal sancionado en el primer tiempo antes del gol también, y que le da el rebote del arquero y tira mal. Exactamente, por eso esa que tapó Rigamonti. No, por eso digo la diferencia. Además, y creo que una de las mejores tapadas del partido la hizo Anthony, esa doble atajada. Doble tapada. Sí. Lo que pasa es que un error del arquero siempre se nota un poco más. Pero técnicamente en esa jugada, ¿qué le pudo haber pasado, Germán, vos que tenés? Y a ver, distancia estaba bien porque llegaba. El fonoaudiólogo, disculpame, Germán, es el doctor César Ferreira. Muchísimas gracias al doctor César Ferreira también. Le hago llegar, por favor, a quien, y perdón con esto porque como lo dijo Carlos, excelente en la atención en la municipalidad y un reconocimiento. Diego Galeano, Javier Ferreira, Teresa Pérez y al doctor fonoaudiólogo, al doctor César Ferreira, muchísimas gracias por todo. El examen, muy bien, todo, y el examen que uno aprobó, que es lo importante para poder tener la licencia. Magnífico, ¿verdad? Magnífico. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Ocurre que la gente ñañase. Sí. Yo ya leí, escuché, le están dando con un caño, pero... Hoy llamó una señorita en Urbano, señora, dice, Gustavito escuchó con Gerardo, dice, todo no sé cuánto, dice contra Silva. Por eso yo me acordé de ustedes, ¿te acuerdas, Cardoso? La otra ahí le dije, y acá leí lo de Carlos Dito Morales, vos podés hacer 100 cosas buenas, hacer una mala y la gente se acuerda de la mala. 100 cosas, no, de 100, 99 bien se va a acordar de eso. Hasta cuando ni la emoción, los cosos, todo, y después... Claro, y no valoran los huevos que tú te acuerdas para tener ese penal. Porque hay que tener huevos para patearlo. No, lo voy yo a un mundial. Imagínate, por eso digo, pero vea, tuvo la personalidad de ir a patear. Pero yendo a esa jugada, respondiéndote, Pancho, lo que me preguntaste, la lectura que le doy, la interpretación que le doy, yo creo que él pensó
de que la pelota se iba. Calculó, claro, una falla de cálculo. Como que el acompaño se va. Porque él, si él estira el brazo, él llega tranquilamente. O sea que perdió la referencia de dónde estaba parado. La ubicación. Referencia de ubicación. Y por eso le pasa eso. Inclusive el gol que hace Gaona Lugo, al arquero de Palestino, a Rigamonti, buena jugada. le pasa lo mismo. Él está demasiado adentro, regala su palo y se le mete ahí arriba. O sea, es un pequeño detalle de ubicación. Yo creo que a Anthony le pasó esa factura. Yo creo que fue un error técnico. Y lo otro, para mí, él pensó que no vio, es decir, se le perdió la pelota y no picó la pelota como él esperaba. Pero vos sabés que técnicamente el arquero tendría que tener, en toda pelota que quiera atrapar, tendría que estar el cuerpo detrás. Claro. Y él tenía el costado, es decir, técnicamente es un... Porque según un gesto como el que hace... Claro, para mí le sorprendió que perdió la pelota y además la pelota pica mal. No es que pica y va en dirección distinta. Él esperó otro pique la pelota. Juan Alfaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos, el partido de ayer tenía Nacional y se le escapó. Sí, estuvimos cerca, la verdad lo vimos muy cerca. Creo que duele más por eso, porque estaba ahí, estaba la ilusión de toda la gente de Nacional. Yo creo que también gran parte de Paraguay alentando por nosotros. Pero bueno, queda el consuelo, por así decirlo, de que queda Sudamericana, así que sabemos que tenemos que apuntar ahí y ya levantar cabeza para estar preparado para eso. Un segundo. Juanfer, buenos días. Bueno, la verdad que se vio un partido totalmente diferente de Nacional al partido de ida, con otro, no sé si actitud, pero con otra ambición, con ganas de proponer, de sacar ese partido adelante. O sea, Nacional parecía el equipo local, y la pregunta que nos hacemos nosotros acá es ¿por qué ese cambio rotundo de lo que fue el partido acá de local y lo que fue allá en Chile? No sé, pareciera como que se hubo un poco de subestimación, se subestimó acá, y cuando conocieron la realidad fueron a Chile a buscarlo y lo pasaron por encima. No se dio por esas cosas que tiene el fútbol. ¿Lo ves un poco así? Sí, por ahí tuvimos mucho más precauciones, un poco más de duda capaz por ahí también en el partido de ida. A veces al pensar tanto, al querer analizar tantas las cosas, como que uno no se suelta tanto, y por ahí este partido sabíamos que teníamos que jugarnos todo y fuimos con ese hambre. Pero bueno, siempre rescato por ahí eso, que el grupo siempre supo que podía, y aún estando 2-0 abajo de visitante salimos a ganar. De hecho ganamos el partido, hicimos un gran partido, pero bueno, por ahí queda el dolor, pero también se rescata eso. Muy bien, Juan, te paso con un compañero. Juan Fernando, te quiero consultar el festejo del tercer gol. Llegás al borde de la emoción, seguramente te habrá quedado dando vueltas en la cabeza la situación del primer tiempo, y aparte parecía que era para ustedes, por eso con el 3-0 como que había en el ambiente un olor a que no se le escapaba a Nacional, ¿verdad? Sí, sin duda, me emocioné porque me había tocado errar el penal, después errar el rebote, me había quedado la espina ahí, sabía que una me iba a quedar. Y bueno, después cuando hice el gol ya con el 3-0 creía que era la clasificación, que lo teníamos ahí, y me quebré, pero bueno, igual sabía que seguir, y tuvimos la mala suerte que entró ese gol por ahí inoportuno, que no lo esperábamos, pero bueno, ya está. Como digo, hay que levantar cabeza, hay que entender que se juega Sudamericana, que representamos al país también en un torneo internacional, y es importante también. Francisco. Gustavo, bueno, el dolor por la eliminación, Juan, el dolor por la eliminación, Juan, y digo, esta situación de vestuario, ¿cómo fue ese vestuario al final? ¿Habló Anthony? ¿Ustedes le hablaron? Porque en un momento dado hasta me dio la sensación que por la circunstancia del partido a más de uno, como dicen ustedes los argentinos, le saltó la térmica un poco. Reclamos hasta entre propios compañeros se vio allí en la cancha. ¿Cómo fue ese vestuario y el post partido? No, realmente el vestuario, creo que lo que se rescata es el compañerismo. Todo la verdad que nos
nos quedamos por ahí con la conciencia tranquila, por así decirlo, que dimos todo. Habremos tenido errores, me pasó a mí con el penal, pasó con otros compañeros, por ahí en la cancha a veces te gritaban en la calentura del momento, pero ahora estando afuera, después estando en el vestuario, creo que lo que más podemos rescatar es el grupo. Así que nada, dolido, estábamos todos dolidos, obviamente, nos duele en el alma, quema por ahí, pero bueno, nos queda esa tranquilidad de que sabemos que dejamos todo. ¿Y el profe Pumpido habló? No, la verdad no hablamos mucho, como te digo, había un clima de mucho dolor, por ahí necesitamos pensar bien las cosas, tener un poco de frialdad y después seguramente hablaremos bien. Juan, mucha fuerza en este momento y a seguir para adelante ahora de lleno, a meterse también en la otra competencia, que da el consuelo de la Sudamericana. Así es, muchísimas gracias. Juan Fernando Alfaro, volante de Nacional. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Ocurre que yo le suelo decir acá a los compañeros en la mesa, cuando se ponen premios y hay un montón de cosas, afectan las dos órdenes. Estaba Nacional para 3 millones con 300.000 por partido ganado y perdió 2 millones seguro por no meterse en Copa Libertadores de América. Yo no hablo, es la realidad. Después me dirán que hay pasaje, charter, que va bien, eso sí. Pero el beneficio es mutuo, institucionalmente, cuerpo técnico, jugadores, staff. Esa es la realidad. Cotización de tus futbolistas. Cotización brillante, Carlos. Estamos hablando de 2 millones de dólares. Si Nacional estaba festejando, hoy iba a festejar 4.500.000. 400 primero, 500 segundo, 600 el tercero, más 3 millones de dólares. Iba a embolsar 4.500.000 dólares, que ahora se reduce a lo que tenía, 400, 500, 600 y 900.000 dólares, que es fase de grupo de la Sudamericana, clasifica uno. Clasifica uno directo y el segundo juega playoff contra el tercero de la Libertadores. Pero uno directo. Sí, uno directo. En Copa Libertadores se meten dos. Y aparte el tercero tiene chance de ir a Sudamericana. Quiere decir que hay muchas cosas. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales, entérate más, @LuomoPY. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción tan solo $29.990. Escribinos al 021-519.000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Cómo debe estar ese vestuario? ¿Cómo debe estar? Ayer lo que se tuvo que haber transmitido en vestuario cuando se te escapa, porque el niño dio en el palo. El niño en su porcentaje dijo 1-0, pero no alcanza. Y si va a ser el tema niño, vos estabas, porque finalmente no alcanzó en la serie de puntos. Yo ayer cuando veía dije, ¿para qué llamar a Argentina si tenemos acá el... ¿Y qué tanto fanáticos son los relatores? Muy fanáticos. No eran chilenos, hay que entender. Son chilenos, hay que entender. Juega de local. Acá lo que hay que ver es que lo que hacen televisión deberían ganar un lugar que los partidos de Paraguay. Cuando juegan los equipos paraguayos de local, no es culpa del periodismo, pero... no, cuando transmite Colombia de local hacen periodistas colombianos. Y acá que hagas ESPN Paraguay. Lo que pasa es que Colombia, lo que más paga en televisión, primero es Brasil, ¿no? Segundo es Colombia y tercero Chile. Y también cuando ellos hacen su programación dice hora colombiana, hora chilena, y uno ve ahí uno nota, no dice hora uruguaya, no dice hora paraguaya. Claro, el mercado es mucho más grande. En un momento el relator en los penales se da cuenta que transmite para Paraguay, pues dijo, vamos Chile, y después al final dice, y Barrio Obrero, dice, ¿cómo se dio cuenta? Agrandó Chile, vamos todos, y después al final dice, y Barrio Obrero, dice, pero como que se dio cuenta el relator después. Uruguay también, los partidos de local muchas veces hacen comentaristas uruguayos. Ahora sí, un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Pero si no va a conocer a su rival en... El 18, ¿no? El 18, exactamente, en Sudamericana. El ex portero de Olimpia, Peri, era el comentarista. El ex arquero de Olimpia. Pero el relator era el que más... El comentarista estaba... Sí, neutro. El relator era el que era... Mucho. Sí, demasiado. Para hablar con Juan Carlos Galeano, si puede, el presidente nacional. No creo que Pumpido quiera hablar.
El que cambia lo de Pumpido ahora. Primero que va a ser un error. Porque al final termina dejando una buena imagen en cancha. Yo creo que eso le salva. Una eliminación Yo digna. creo que eso le está salvando por el la imagen. momento, porque por la manera en que jugó ¿Y Nacional. cómo festejó el tercer gol? Sí. Claro. y el gol que se anuló también. Sí, salió a festejar. Es más, hizo una creo que- corrida y después. es más, creo que ahí fue un para mí reclamo que fue ahí. uno de los errores del arquero. Para mí no fue falta, pero sí mano. Claro, Porque la no anulan, es la falta. anulan por la mano. Por la mano, ¿verdad? Claro, Si no porque da la mano, toda era jugada- gol, porque ahí le gana. que Viene termine en el gol, ¿verdad? que participe la mano se tiene que anular. Sí, sí. No importa si es casual o no casual. Voy a mezclar por el tema de Cerro. Sí, está bien, y va a subir el tema de los premios. Oscar Ullón. Sí, se espera el anuncio el lunes con el sorteo. Lo que pasa es que hasta ahora Oscar Ullón es 3, puede subir a 3,5, 4, que dijo Alejandro Domínguez. Y la Sudamericana. Estamos hablando de lo que se sabe. Claro, lo que está estipulado hasta Lo ahora. que está estipulado hasta ahora. Después Si no, puede no sería. subir. Tiago no se lo ofreció. Yo me hago responsable de lo que digo. Cuando Oscar me pregunta qué sabe, yo le digo, yo no hablo más. De lo que no voy a hablar de oído, voy a hablar con partitura. Al Tiago es brasileño. Yo me hago cargo de lo que digo. Y no es contra nadie. No se lo ofreció. Estaba como una de las probabilidades. Si a mí me demuestran lo contrario, yo me dejo la aprobación. Miércoles, qué desafío. No, vamos ahí al formalismo en una propuesta. No. ¿Está? Trajeron el nombre y ahí quedó. Porque demasiado nombre se maneja. Se maneja, se tira y se tira. Ayer era Bataglia y... No, Heiser. es ninguno de los dos. No, ya sé. No, solo que no son ninguno de los dos. Del fútbol No, argentino, yo no digo que del alguien fútbol no, argentino yo no digo pasamos que a alguien la no le línea del llame. fútbol brasileño. Francisco López le llama a un amigo de Tiago y le dice, por ejemplo, ¿qué te parece Paraguay si hay posibilidad? Eso no es oficial. No, claro. Generalmente los intermediarios hacen eso. ¿Qué bueno, te parece claro, tal cosa estamos para hablando ofrecer, para...? Oficial. Claro. Ahora, ese es el trabajo Y de sí, ellos. por supuesto. Oficialmente. acá está. Pero se van a anunciar en el juego viernes, dicen. Ya es hora. Acá está. Oficialmente significa como es, podemos hablar. Ahí sí vamos ya a una cosa oficial. Así yo me quiero autoadjudicar que me llamaron, también lo voy a decir. A mí Ayer dijo Zapac, no le llamaron a Cáceres. Acá dijo Cáceres, no me llamaron. ¿Se entendió? Ahí ya se desmintió, ahí quedó Y clarito. bueno, dice Cáceres, acá nosotros nos dijo, no me llamaron. Alguien puede, porque está dentro de lo probable. Tira el nombre. Tira, prueba. No, es que tira. Un No, tercero prueba, le digo. dice al otro. ¿Qué te parece si Así. Quería hacerlo, te acerco a hacerlo. Eso ¿Cree que hable con fulano Claro, y, claro. y le propongo, te parece? Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, dos locales, Oficial, Casa Central, Eusebio la Casi Rey, Oficial, 12 de mayo, ya. Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 600-7731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Y cuando dice, con el niño ayer estuvimos debatiendo con Diego. Diego que era niño. Sí. Cuando dice Jubero que tenemos, recordarán a poco Gustavito Jubero. El perfil. Trayectoria. Dice trayectoria y espalda. Yo dije en la mesa, debe superar una trayectoria y esperarla, yo creo que puede superar 50. ¿Qué es lo que le pasa? No, por un brasileño con trayectoria. Otro nombre. No sé si es. No, porque agarró hace poquito un equipo. Atlético Paranaense. Así agarró ahora. Pero tiene todo ese rasgo de experiencia. Que ¿Quién? Cuca. ¿Sabe qué pasa, Carlos? Que ayer el niño él pues lo ese Atlético Paranaense. En vez de Osorio. el niño sube su libre. el niño sube su presión. Entonces yo bajo nomás y le miro al niño. Yo la lectura que le doy es que cuando dice trayectoria y espalda hablo de una persona de experiencia y trayectoria. Sí. Y dije, debe ser ese técnico superando 55 años, dije. Ay, Cuca. ¿Cuca qué edad tiene? Sí, yo le dije al niño, digo, debe ser el técnico de Cerro 55, 60. Pero hay otra cosa que ustedes, y bien lo que dijo ayer Víctor con Diego. 60 años ya tiene el Cuca. ¿Qué es lo que quisiste? Yo tengo 75. No, pero ¿qué es lo que querés decir? ¿Qué es lo que querés decir? Vos que ya tiene. Vos no vas a tener mi edad. Vos querés venir a trabajar acá. Experimentado, no muy experimentado. Espera un ratito. No, eso es lo que decía, me pone nervioso. tiene ¿Por qué ya no decir anciano técnico? 50 nos quedamos cortitos, 60 ya tiene. Espera. 58 dijimos. ¿Por qué? Es cierto lo que dijo Víctor, ayer estaban con Diego escuchando la previa.
Cerro hoy no tiene la inversión de otros tiempos. Si vos le das lectura a Zapac, salvo Edu, que vino por venir, hasta que él demuestre lo contrario, hasta que Edu demuestre lo contrario, cuando Germán averigua el tema de Gabriel Ábalo, vos ya sabías que no. Bueno, así mismo. Ya sabía que no. Germán, dicho por él. Dicho por él. Vos cuando invertís, tenés que saber cómo y de qué manera. Este técnico que viene, que es recomendado por Juguero, porque así se lo vi a Juguero, y va a saber lo que tiene Cerro Porteño. Entonces vamos a analizar uno a uno lo que tiene Cerro. Y quería la opinión de Carlos Quise como técnico. Despojate un poco de ese micrófono, panelite, te hacemos una entrevista. La forma de pensar es la misma. Esperana. Le quiero hacer la pregunta a Carlos. Yo no pienso igual, ¿eh? ¿De quién? Y yo le doy otra interpretación a lo de podría ser, o sea, ¿quién? Dejo abierta la puerta a otra interpretación, lo de decir trayectoria y espalda. ¿Cómo entiendo yo? También puede ser un técnico que tenga menos de 55 o 40, pero que haya dirigido equipos grandes y planteles complicados y de carácter. O sea, ¿cuánto tenés para perder vos con el niño que el técnico Cerro tiene 60 años? Yo así le doy la lectura. Un nombre que vos decís tiene las tres cosas para mí, ¿verdad? O sea, Milito, por ejemplo, ¿verdad? Milito dirigió planteles pesados, dirigió clubes grandes, tiene personalidad y tiene trayectoria. O sea, jugó en el Barcelona. ¿Qué edad tiene Milito? ¿Qué edad tiene? Antes de 50. Y ya Cerro lo quiso hace muchísimo. 44. Estoy tirando un nombre que yo lo digo, o sea, no es información, sino que ¿sabe qué pasa? Ejemplo por el Subeldía, por ejemplo, Subeldía es joven y tiene una trayectoria. 46, ya va a 50. El técnico tiene que superar 50 años para hacer la trayectoria que hizo. Para mi gusto. Yo ayer decía que no necesariamente. Así mismo el niño. Yo le dije que debe superar. 43, yo puse 50, 55. Tuvo un recorrido corto desde el 2005, ya técnico fue cambiado. Y Tiago Núñez, que ahora está descartado, pero ya tenía. Sube el día 43 también. Bueno, ¿y cuánto equipo dirigió? 10 años de... Perdón. Tiago no es que está descartado. Sí, pero Cerro oficialmente no le propuso. Claro. Que un tercero o cuarto, y no es para desacreditar a nadie. Yo le estoy rompiendo los huevitos, ojalá esté escuchando la radio. Te agradezco profundamente. Porque le pongo ahí, disculpame, esto. El jugador ayer responde cuando le preguntan, dice es un técnico de trayectoria. Responde cuando le preguntaron, es un técnico de trayectoria. Dije, pero bueno, no, hasta ahí. Pero no quiero dar nombres. El que venga, que probablemente esté viendo el viernes el partido. Sí, necesitamos eso. Tenemos en pocas semanas tenemos Copa Libertadores y necesitamos a alguien con personalidad, con trayectoria y con mucha jerarquía. Acá dice algo Juguero que no podemos dejar escapar. En pocas semanas tenemos Copa Libertadores. ¿Cuál es si vas a leer entre líneas? Se olvidó el campeonato ya. Copa Libertadores. Porque si no hubiera dicho tenemos que recuperarnos en el campeonato y después viene la Copa. Pero a mí me extraña de Carlos Quise. No te puede decir eso, pero... Espera un ratito. Otros pueden y él no puede. No, porque vos el mensaje que te transmite. Pero él sabe, Carlos Quise, lo que está pasando internamente. Sí. Por eso le dije a ustedes el tema del 1-1 en Cerro. El primero que sabe es Jubero. Ahora le mandan a la mierda porque le llevó a Badaico Maciel, por ejemplo, Se conoce a Badaico. Él está en la sub-17, Badaico con él trabajó muy bien en Guaraní. Sí. Él conoce. En este momento tiene que traer la gente de confianza. Claro, de confianza, ¿qué pasa que te va a rendir? Y aguantátela, la crítica va a llegar, es parte del juego. Pero Carlos, ¿no es mejor que diga lo que dijo Juguero antes que agarre y diga vamos a salir campeones? No, estoy seguro que vamos a salir campeones. No, estoy coincido con vos, Víctor. No, pero periodísticamente, si nosotros queremos interpretar que él no te habla del campeonato, ¿qué te está diciendo? Sí, está manejando calladamente, que no lo puede decir. Claro. El campeonato se nos fue. Claro. Acuérdate que tiene que ganar los 13 para llegar a 50. Muy bravo. ¿Que vos sos economista, sos? ¿Vos sos economista ahora? No, el fútbol se maneja con esos datos. Arturo, para que tener en cuenta, de 33 puntos primera rueda, si vos hace 27 sos el gran candidato, si hace 29 sos campeón. ¿Sabe cuánto le daban descendido a Meliano? ¿Sabe cuánto le daban? Vos le habrás hecho un radio que está a punto de penal de que te descendía. ¿Sabe cuánto? Guarín me molestó porque le eliminó a Guaireña. No me venga con bola, peaina, bola. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro parece a él que le gusta el fútbol europeo. Nelson René cuando quiera puede compartir con 15 fútbol europeo. Te iba a decir una cosa.
Con dedicatoria, Disfruto. Con dedicatoria. Ayer disfruté de Barcelona. Bueno. Barcelona-Napoli. Qué partidazo. Bueno, yo estoy esperando la intermedia para hablar un poco con los protagonistas. La intermedia queremos saber cómo están los equipos, cómo están los técnicos, hasta que arranca. ¿Sabes qué? Y fue campeón del mundo. De 10. Fue campeón del mundo y no ganó un partido en la fase inicial del mundial. Y por un gol de diferencia pasó y terminó siendo campeón del mundo. Italia 82. Brillante. Si vos agarrabas en la época de hoy, desaparecía Italia del mercado mundial. Pues le quisieron sacar a Bearzó, ¿te acordás? Sí. Y le un gol de diferencia hizo Uepelá. Pues te va muy si lejos. hoy Víctor Villalba estaba en la época, si Víctor Villalba era Víctor. Oye, ironía total, iba a ser una conferencia. ¿Sabe qué fue? Campeón del mundo. Y voy a agarrar los resultados 1-1, 0-0. Camerún por un gol de diferencia pasa. Y después esa selección es campeona del mundo. Carlos Alberto Quise, como técnico te pregunto a vos, te dan el plantel de Cerro, dice Jubero, espalda y jerarquía. Jerarquía para que le digan al jugador de fútbol, ¿sabes quién te dirige? Y ustedes, los que jugaron al fútbol, saben muy bien cuando vos sos versero, no sos versero, hace algo. A mí me dijeron una vez eso, Arturo. ¿Vos sabés quién está dirigiendo? ¿Ah? Ese es campeón del mundo. Ese es campeón de América. Bueno, por quise. Y bueno, pero el técnico te tiene que llegar. Cerro Porteño, cuando dice Jubero, que yo respeto muchísimo, no sé por qué se dejó de la división técnica, él dice jerarquía y espalda. Cuando vos te presentan un técnico y te dice esto vamos a hacer, vos tenés que creer en el técnico. Tenés que creer, o no es cierto. Sí, no, para reflotar Cerro, digo. Sí. Espalda, para decir vamos a hablar bien ya las cosas acá. Si yo tengo que sacarte a vos, te voy a sacar. No me va a temblar. No, te voy a sacar del equipo. Claro. Eso me parece que es espalda. Aguantar lo que viene después. Con los hinchas, como le sacó esto y aquel. Tomar decisiones. Tomar decisiones. En Cerro, con lo que se invirtió, tiene, ahora sí, si vos buscás a Alan Núñez, yo le pregunto a Carlos, ¿cuál fue el pecado de Alan Núñez? Le dije yo a Carlos Alberto Quise, con mucho respeto, Enzo no es lateral. Y me dice Carlos, hace línea de tres. Y yo le digo ya, ¿no es lateral? Me dice otra Carlos Quise, el Cerro va a parar con línea de tres. Y se pone Enzo a esperar y tiene poca participación a la derecha. ¿Por qué no tiene una activación en lo que necesita Cerro? ¿Por qué no activa? Y al pobre, lo digo no peyorativamente, le reventaron la otra vez. Por el gesto que le hace Iturbe. Entonces yo pregunto, ¿en qué puesto juega Enzo Jiménez? Ya Chiqui lo puso. Sí, en su momento de lateral muchas veces con Arce. Quédate ahí. Con dedicatoria a Carlos. Espera a la puta. No, cuando me dejes. Sí, te voy a dejar. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.lea y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Te repito, Carlos Alberto Quise. Enzo Jiménez, en la época de Chiqui, no hay que jugar un partido, hermanito. Jugó de lateral derecho. Respira y deja que todo fluya. Respive en un jarabe de fórmula natural con Edera y Ambaú. Calma la tos, el catarro y alivia los síntomas de la gripe, la bronquitis y el asma. Es un producto de Laboratorios LAS que a nuestra calidad su seguridad. ¿Te querés ir a uno o querés hacer a uno si no me olvido? No tengo la memoria bueno, que tenemos. Seguí. Respondeme. Lo de Enzo Jiménez. Respondeme como técnico. Te voy a responder. No, vos como técnico quiero que nos enseñe a nosotros. Ahí me pongo nervioso. Quiero que Carlos Alberto Quise como técnico. El análisis de hacer, todos tenemos que hacer análisis para llegar a la conclusión. ¿De qué? De por qué juega Enzo ahí o por qué le pongo ahí. Pero le puso Chiqui ahí. Y sí, y te voy a explicar. Primero, lateral de equipo grande, lo que vos buscas es que aparezca en ataque, que se vaya al ataque. Sí. Enzo Jiménez. Sí. En su primera, no quiero ya generar el día porque tengo mi opinión de ahí, pero para no ser tan largo, Enzo Jiménez en sus primeros 6 meses en Cerro, jugando de volante por derecha, era el futbolista paraguayo que más cerraba en el segundo palo y hacía goles, y rindió muy bien. Después viene tapa de diario, que Arturo Rubín te llama a la siesta. Espera, voy a explicar. Entonces,
Enzo Jiménez siente esa presión y ese cambio de vida. Si antes no sonaba tu teléfono, siendo jugador de Cerro, suena 20 veces. Y a veces no sabe manejar. Y comienza la presión, que la gente cree que en el estadio la presión es en el entorno, en todos lados. ¿Verdad? De repente eso es la solución de la familia. Ahí baja de lateral derecho, ya no es volante, y comienza a apagarse. Chiqui igual le sigue dando chance, varios partidos, él no rinde. Acá es lo que viene, lo que nosotros llamamos el técnico, todos los entrenadores, y finalmente protegen al futbolista. Que ahí vamos a meterle a este chico que vino el otro día. Núñez, ¿cómo es el lateral derecho? Alan Núñez. Vamos a llegar. Entonces, ¿qué le pasó a Alan? Alan perdió confianza. Aquel partido que jugó con 3 centrales y Alan volante, tampoco se fue al ataque. Jugaba detrás de la línea de la pelota. Vos lo primero que tenés que mirar de un volante ofensivo es si se para mirando la platea o mirando la preferencia. No se perfila hacia el arco. Quiere decir que no quiere la pelota en el vacío. El lateral tiene que acostumbrar. Hay muy pocos laterales en el mundo que pueden recibir pelota en el pie y gambetear. Marcelo, no te vayan a Champions, vamos acá. Acá no. La Champions es otro mercado. Lo que quiero decir con ¿qué es lo que vos te reís? Hay poco en el mundo con capacidad de gambeta siendo laterales. Entonces, los laterales tienen que ocupar los espacios o buscar detrás de la línea. Y acá te voy a enseñar una cosa. Para conseguir lo que vos querés, no hacía falta que los brasileños usen el término carrilero, porque Cafú y todos ellos ya eran Roberto Carlos, eran adelantados de la época. ¿Y por qué? Eran adelantados. A mí no me venga con eran adelantados de la época. Cuando Carlos Alberto hace el central y Pelé le mete la pelota y se va y le tira cruzado en el 4-1. ¿Por qué? Adelantado hasta acá. Te voy a explicar, porque la explicación de los laterales brasileños es bien simple y sencilla. ¿Cómo le llama Josimar? ¿Cómo le llama que hizo el gol, el cuarto gol, el lateral derecho? Carlos Alberto. No, que desaparece después. Era como un desconocido que aparece y después se va. Un bombazo fuera del área de la grama. En el niño. Otro, seguí nomás. Bueno, ¿cuál es la virtud del lateral brasileño? El lateral brasileño cuando arranca no se frena. Va nomás. Y el mediocampista brasileño sabe que tiene que tirar la pelota, embocar su cuerda. Por eso, a veces el lateral brasileño queda en offside. Nuestros laterales nos piden detrás de la última línea. Por eso los brasileños todos quieren, porque se van al ataque. Ellos arrancaron y no se frenan. Si viene el pase, cuando se dan cuenta que están offside, y basta mirar cualquier video de Cafú y vas a darte cuenta, de repente hace un gesto y ahí vuelve. Esa es la virtud. Es decir, el lateral se tiene que ir hacia adelante buscando detrás de la última línea. No puede ir a pararse como es ahora, estacionarse. Entonces reciben la pelota mirando la platea. ¿Qué hacen? Tocan para atrás o tocan lateral. No tienen posibilidades porque no tienen habilidad. Y entonces hoy Enzo no es querido porque no se presenta para jugar. Se esconde. Entonces, dale descanso, protegelo hasta que está bien. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista, por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Aquí el formato Brasil del 70. Mario Zagalo. ¿Por qué no le debes de Zico? Zagalo, técnico. ¿Cómo formado? Sí. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo. Clodoaldo, Gerson, Yersiño, Ribeliño, Tostón y Pelé. Sí, está bien. Sí. ¿Y cuál era que...? Y toditos eran de acá. Sí, Tostado, Ribeliño. Pero eso le puso John Saldaña. Alicia Ayala, ¿cómo te va?
Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes de Monumental. Cada miércoles anunciándoles nuevamente y recordándoles a todo el público que todos los miércoles en Farmacias Catedral tenemos nuestra promoción Descuentos Reales, donde van a encontrar descuentos en todas las categorías y en lo que necesiten el día de hoy. Y cuando hablan todas las categorías me refiero a cuidado personal, me refiero a el sector de bebés, inclusive donde estamos contando con pañales hasta 55% de descuento. Tenemos también nuestro sector súper especial de vitaminas y suplementos, donde también estamos contando con hasta 50% de descuento. Por ejemplo, tenemos de la marca VitaSam con 50% el día de hoy. También tenemos de la marca Multivitam 27 Plus con 50% también el día de hoy. Y otras marcas que también sean de su preferencia, que lo van a encontrar también con descuentos reales el día de hoy. También tenemos categorías de cuidado para el adulto, tenemos perfumería, tenemos bebés, tenemos todas las categorías hoy disponibles en Farmacias Catedral con descuentos reales y por sobre todo con todos los medios de pago en todos los canales de venta, ya sea llamando al delivery 627-7000, escribiendo al WhatsApp 0982-927-610 o también ingresando en la página web farmaciacatedral.com.py. Y les recuerdo también a la audiencia que nosotros seguimos con nuestra promoción de Te Acompañamos en tu Semana Santa, porque en esta tercera promoción del año estamos sorteando 20 premios, que son 10 vales de compra en Farmacias Catedral por valor de 500.000 guaraníes y también 10 vales de combustible de Petrobras por valor de 500.000 guaraníes. Esta promoción va hasta el 25 de marzo y anunciamos a los ganadores el día 26. Bueno, Lice, muchísimas gracias. Que aprovechar hoy, aparte de lo de Semana Santa, con los cuentos reales en todas las sucursales, en lo que está puntualizando vos de Catedral, Lice. Así mismísimo. Muchísimas gracias, Arturo, por el espacio. Por favor, gracias a vos, muchísimas gracias. Enzo Jiménez, en sus primeros 6 meses en Cerro, jugando de volante por derecha, era el futbolista paraguayo que más cerraba en el segundo palo y hacía goles. Y rindió muy bien. Después viene tapa de diario, que Arturo Rubín te llama a la siesta. El partido que se transmite por televisión, donde transmite Arturo Rubín, todo eso motiva. ¿Quién le lee? Sergio Macari. Compra a precio mayorista en el Lao Razo, encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @ el Lao Razo Supermayorista y entérate los aliados. Pasó Enzo lo de Enzo. Salvamos al arquero porque ya tiene que seguir siendo titular hasta que el nuevo técnico diga lo contrario. Vas a diciendo Jam. Vas a diciendo Jam. Yo también pienso igual. ¿Qué, Francisco? Sí. ¿Vos? ¿De dónde uno? Jam, para mí Jam. Sí. Sigue. Hasta que el técnico diga no, hasta que está tengo, bien, no espalda significa, sabe que no quiero objeto, no te vaya a desafiar a la hinchada. A eso quédate nomás y le no va hay a motivos futbolísticos para sacarlo. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, nada más estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Inscríbete en la UTIG y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Los centrales, por ejemplo, espalda dice, le va a decir a Brock que el más golpeado por ustedes, porque a que no se le nombra es el más golpeado. ¿Qué va a hacer Brock si él es uno más a la defensa lenta de Cerro? Este chico que iba a ser un crack, el que se lastimó, el Lucas Quintana, está todavía a mitad de camino, recién para el clausura va a volver. Entonces Carlos Alberto quise técnico y nada, toma Cerro, agarrá, pues. ¿Qué va a hacer con esa defensa lenta? ¿O no es lenta? Sí, si lo mira de mano a mano, pero todas las defensas son lentas desde ese punto. Citame zaguero rápido. No, yo hablo de Cerro, no del resto. No, pero en el Paraguay citame zaguero rápido. Pero bueno, hay difícil. Pablo Aguilar es rápido. No, pero bueno, nunca fue. Villalba es rápido. Duarte era... El Duarte es el único rápido. El Choco Figueredo, ¿cómo es? Fernández, que viene ahora de la selección, no es rápido tampoco. Sí.
Hay una cosa que hay que entender. Olimpia y Cerro, sus defensas se paran a mitad. No depende de la defensa, depende de cómo te llega el rival. Entonces, depende mucho del medio. El nuevo técnico es muy difícil hoy para ponernos en esta posición, en el sentido que no sabemos cuál es el esquema. Yo estaba mirando Palermo, que llegó hace 4 fechas, 5 ahora. ¿Qué va a hacer? Hasta hoy sigue con el mismo esquema de siempre. Yo sigo pensando, puedo estar equivocado, yo no digo que yo tengo la razón, pero si él no cambia de sistema, Olimpia va a seguir en esto sube y baja constante. Cerro demostró, le falta el volante del jugador ideal para eso, en el sentido, porque tiene exceso de características en determinadas posiciones, zaguero central por derecha, volante de contención, ¿verdad? Y entonces se le dificulta un poquito, pero Cerro cuando mejor rindió es cuando jugó con 3. ¿Por qué tienen que jugar 4-5-1, 4-4-2? ¿Qué te pasa? Y eso es lo que digo, si el perfil de tus pero jugadores... ¿cómo que vas a jugar con 3 si son lentos? Te van a liquidar, que No, lo quise. no. Pero porfa, y vos no vas a hablar como técnico. Espera. ¿Y vos? Espera. Jugar con 3, primero que vos tenés superioridad numérica. Porque te está atacando. Bueno, y el otro está 10 o 20 metros detrás. No puedes jugar línea de 3, los 3 en línea si son lentos. No, tiene que sonar un libro. Claro. Un libro. Y 2 stopper. Y vos tenés 2. Y 2 por afuera rápido. Vos tenés stopper. En Cerro tenés. Sí. Tenés Valdés. Cerro puede jugar con 3 tranquilamente. Tranquila, tiene jugadores para ese perfil. Sí. Y tu líbero tendría que ser Morel. Tranquilamente puede jugar. Sí. Ahora, le tiene que gustar el esquema al entrenador que viene. Porque ahí... Y va la inteligencia del jugador, también si entiende, ¿no? Y al decir Carlos lo de Palermo que tiene que cambiar, yendo a Olimpia. No, Cerro tenemos que hablar ahora. No, pero... Hablamos de Olimpia, Penana. Hablamos de Cerro. Esa línea de defensa no se toca. No es futbolístico, pero estoy preguntando, me enviaron un graffiti, que habría que ver si es real o no, que pintaron por la muralla de Cerro. Si algún oyente pasa y me dice, pues no parece montado, se acabó la paciencia y plomo sobra. Es bastante fuerte. ¿Para quién, vio? Frente a la muralla de Cerro anoche. Y es lo que yo te dije. Pregunto si es real o no, si algún oyente está cerca pasando, nos puede... que frente a la muralla principal, la avenida que está al costado entre... Ojalá que sea un montaje. Ojalá que sea un montaje y no sea real, porque si no, seguimos la inseguridad. Saludos para Gustavo Sá, nuestro colega. Señal óptica en Clorinda, Argentina. Distinguido colega Gustavo Sá. ¿Tiene Formosa? No, él está en Clorinda, no está en Formosa. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Apareció ese cartel. Te llevo a Formosa. Llevo a Formosa. ¿Vos qué tenemos? Yo tengo una casa en Formosa. Sabemos, Gustavito. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es cierto que eso. Es sobre Antequera en la calle, entre Cerro y Nacional. En la muralla allí. Por lo menos de acuerdo a la foto. Sí, que supuestamente fue anoche. No sé si alguien pasó ya hoy y se pintó alguno que vive por ahí por la zona. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas rotas importantes, no hay tal y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Se eligió el técnico ya? No, aparentemente ya tiene Júbero. Es cuestión de 24, 48 horas. Yo aclaro lo de Tiago, que hasta ayer no había nada oficial. Yo no estoy diciendo que a la ¿cómo se llama? Ahora no le hagan. Ayer no había nada oficial. Era un estudio nomás. A él no le llegó ni a su representante. Era un sondeo. No, pudo haber dicho tercera una tercera persona. Claro. Porque si no hay que sumarle. Zapá le dijo a ustedes que Tiago no es. Sí. Ahora, yo digo Zapá dijo, Tiago no es. Voy a eso también, respaldado en lo que digo. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Carlos Quisa, ¿a quién le pone? No vayan. Poneme el primer central de Cerro. Hacer línea del 3 con tus 3 centrales. Valdés, Morel. Y ahí decido con... ¿Y quién más el libro? Morel, vio. Morel libero. No necesito la velocidad yo. Intuición. Si yo soy el dirigente, yo juguero te llamo y te digo, ¿qué? Intuición. O al domingo le dice a Cudilla, ¿qué esto es acá? ¿Por qué le pones a este? Y después te puede decir, le vas a explicar, razones tenés. Morel de libero. Sí, señor. El que mejor pasa, ¿dónde puede tener problemas Morel? En el mano a mano. ¿Quién es más stopper? Es decir, ¿cómo voy a decir?
El líbero tiene que saber jugar y tiene que ser inteligente. ¿Estamos? Primero tiene que ser rápido. No, decime bien. Sí, el líbero, el stopper, el que te marca. Viene los stoppers, su nombre, los stoppers. El líbero viene de libre. Líbero, el libre. Ese tiene que ser rápido. Ese, si vos perdés, tiene que salir al cierre. Y vos no vas a hablar. Sí, voy a hablar. Eso es discutible, Arturo, porque yo jugué, salí campeón. ¿Con quién? Con San Martín de Tucumán 2008. Y nuestro líbero tenía 39 años. Y era uno de los más lentos del plantel. Pero capitán. Llegaba. Pero tenía experiencia, tenía dos stoppers rápidos que le hacían la cobertura. Claro, y un arquero atrás que les hablaba. Que era vos, listo. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, Juan recuperemos Monge. la confianza. ¿En dónde está Juan Monge? Juan Monge, no, se retiró. No. ¿Dónde jugó Juan Monge? San Martín de Tucumán. ¿Cuántas veces en la selección? Platense. No, la selección argentina no, una copa, dame, ¿jugó copa? Copa Argentina sí. No, hablame bien. No, el tema no. Paraná Germán. ¿Dónde se Está bien que le quiera mucho a ese señor. El líbero. Alto. ¿Sabes cuántos partidos? Carlos, 33 fechas. ¿Sabes cuántos partidos perdimos local? 2. Ni uno. Bueno, pero 2 empates, ganamos todos. Sí, no hay problema. El arquero era la figura. Era la figura. Te voy a decir una cosa. No, se llama mi amigo Juan Monge. Vos querés velocidad para que llegue el cruce. Pero si vos tenés un líbero inteligente, si él sabe que no va a llegar, no se vaya. ¿Te puedo hacer ¿Y una dónde pregunta? te van a hacer el gol? En el medio. Un líbero rápido, te voy a citar lento, pasarela, durante 20 años. Porque se juega por arriba, es lo mismo que pasa. No, este 20 Olimpia años llama Capazo. Varese. Capazo pasarela, seguí. Varese. Capazo es pasarela. Varese. Mateo en sus últimos años. El patrón Bermúdez en Boca. Perfumo. El patrón Bermúdez también, Carlos. Él jugó con línea 3 y era libro. Mejor si es rápido, pero no es requisito indispensable. Rápido ¿De qué mental. está? ¿De qué está? Para jugar de libero. ¿De qué? Rapidez mental tiene que tener. Hoy se van a ver favorecidos porque cada vez se ataca menos con el 9. Es lo mismo que cuando vamos ya a Cerro Porteño. Le denaturalizaron a Fer. Error. Se desnaturalizó. Le desnaturalizaron a Fer. Para mí que él ya venía y le tiraba, andaba a medio campo. Alfio Oviedo, Churín. Ahora tiene pubalgia, Alfio. Todavía no sabemos cuándo volverá. O sea, Edu, síntomas. Edu no sabemos quién es. Vos tenés 4-9. Este técnico Edu en Barete el otro día hizo 2 movimientos que... ¿Te gustó? Sí, Vale. Ahora, ¿cuál no es tan como le están pintando, tan bajo como pintaron. ¿Quién? Edu. Pues la gente pues ya le descartó. Hizo 2 movimientos que llamaron la atención. ¿Sabes quién va a otro va a Cruzeiro? Moreno Martín. Hace 5 días arregló. Para retirarse va a Cruzeiro. Se retira el novio futbolístico de Gustavito Moreno Martín. Feliz Gustavito está. Así mismo. Sí. A las 6 de la mañana tiró la información. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Cerro no tiene el 8 que necesita. Es correcto. Y yo te voy a enseñar a Carlos que dice no. No, pero déjame, voy a hacer una así rapidito, sentido. Yo digo que tiene centrales para jugar con 3, pero como no va a jugar, si no es un técnico que tiene madurado ese funcionamiento, va a jugar con 4. La línea de 4. En el medio, con los jugadores que tiene el perfil de hoy, tienen que jugar con 3, tiene 2 para el medio. Peralta y Viera. Y el tercero tiene que decidir el entrenador. Puede ser Piri, puede ser Carrascal. ¿Para qué posición? Para el volante por derecha, de acuerdo al rival. ¿Y dónde va a poner a Peralta? Volante central. Pero primero tenés que hacerle sentar, explicarle lo que... Primero enseñarle cómo es un volante central. ¿Y cómo se juega? Correcto. Primero tenés que enseñarle lo que es. Sí, pero ese es el objetivo. Vos tenés la idea, después él tiene que responderte. Vos tenés que enseñarle a ver si él aprende. Si no aprende, no va a jugar. Bueno. Pero si aprende, vamos a suponer que va a aprender. Estamos, que vas a recuperar el nivel de Viera, están todo bien. Entonces vos ahí estoy de acuerdo que el 8, Cerro no lo tiene. Ninguno reúne las condiciones para el 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Como dijo Bielsa, ¿no? El 8 tiene que ser atacando el 10 y defendiendo el 6. Bueno, Cerro, él no tiene ese 8. No hay, es difícil encontrar ese jugador. Y después tiene que elegir entre 3 o 4 jugadores quién va a jugar de creativo. Y después 2 puntas, a otra cosa.
Pero así es fácil el fútbol para vos. Y ahora tenés que conseguir que rindan. Esto es Pero teoría. usted no tiene este plantel. Y bueno, entonces tenés. Para el creativo tenés. Cecilio. Cecilio hoy no, porque está... ayer vi un pasaje de un entrenamiento y ahí vos comenzás a entender. El jugador de fútbol, para jugar bien, necesita entrenar bien. Vos no podés regular un entrenamiento. Vos cada entrenamiento tenés que ser el mejor entrenamiento de tu vida. Si vos tenés esta actitud, vas a terminar jugando bien, no todos los partidos, pero vas a tener un porcentaje alto de rendimiento, 70-80. Hay dos jugadores que te enseñan, paraguayos, que te enseñaron cómo hay que prepararse en un partido. Independientemente a lo que no teníamos condiciones, que sabíamos que teníamos que prepararnos para rendir. Tigre Ramírez, si ustedes miran, él para jugar el clásico, el partido anterior no jugaba, se preparaba 2 semanas. Y el otro era Chilaver, para jugar el partido importante, él se cuidaba, bajaba 3-4 kilos, si tenía que bajar 8 bajaba, pero ese partido contra Argentina, contra Brasil, donde toda la prensa va a estar, ese partido Chila la rompía. Entonces esa es la vida del jugador de fútbol. Una cosa es jugar este partido, otra cosa es jugar. Tenemos más ejemplos. La mayoría de los jugadores de élite quieren jugar el clásico y el partido decisivo. En ese momento vas a ver generalmente que todo el plantel está sano. Cuando hablamos el otro día, vamos a mezclar un poquito de Arrúa. Cuando yo dije músculo lavado, es que perdió músculo. Carlos Arrúa. ¿Por qué pasa eso? Cuando él perdió la titularidad en Colombia, se fue con mucha ilusión, te compran, vos pensás que te vas y querés triunfar, no hay otra. Algunos jugadores cuando le sacan, se dejan estar. Hacen solo lo que le marca el preparador físico. Y eso no te alcanza. Cuando te sacan, tenés que laburar más. Entonces, como tiene el sueldo, está listo, entra 10 minutos, entra 20 minutos, y entonces vas perdiendo. Y entonces eso le termina perjudicando cuando quiere volver. ¿Por qué no juega siendo el más creativo de Olimpia? No juega. Y vos mirás y decís, tienes razón Palermo, este muchacho no está para jugar más de 20 minutos. Por eso no es titular. Condiciones, ¿quién tiene más condiciones que él en Olimpia? Y no hay, pero no puede jugar así. De entrada no puede jugar. A eso yo le llamo, es la obligación del entrenador de protegerle. Carlos Arrúa hace pase de 3 metros. Sí. Y 5 metros. Yo técnico, Pumpido, Palermo. Debo entender que él va a hacer pase de 5 metros. No le pidan pase largo. Va a hacer pase corto, porque tiene calidad técnica. Y eso no sabe el técnico. Y eso no saben sus compañeros, que yo tengo que acercarme para que me den la pelota. Sí, lo deben saber, claro que sí. Pero Carlos Arrúa no te va a hacer un pase más de 5 metros. Y está bien, ¿y dónde tengo que ponerlo entonces? No, vamos a hacer un juego colectivo. Acá hizo un oyente, por ejemplo, Fabro, por ejemplo, decirle al profe Quilo, solo aparecía partido importante. Fabro ese rasgo, en partido importante le aparecía después. Entonces se convierte en ídolo. Vos sabés, hay un partido que vos tenés que jugar bien, el clásico. Vos jugás bien el clásico. Yo soy técnico de Cero, le voy a decir, muchachos, me dijo Carlos Alberto Quise, en una radio que se llama Monumental, que me contaron, de 80M, que tiene con compañeros, dijo Quise, porque yo seguí la trayectoria de Quise, que solamente ustedes juegan cuando hay y los otros se borran. Partido importante. Quiero decirle que los voy a reventar a toditos, si yo soy técnico. Ahí Quise está diciendo, Carlos Quise, así de bravo, le voy a reventar. Carlos Quise está diciendo que en Paraguay, no, en todos lados. En todos lados. Entonces el fútbol inglés, ¿a dónde se hubiera ido? Si en todos lados. Y ahí viene... Esperan, había terminado. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para Norman Rieder, si puede ser alguien de Trinidense que juegue, no es que estemos ignorando. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Está dando crédito a la confianza al técnico guaraní, ¿cómo se llama? Claudio Vargas va a dirigir el domingo. Sí, Mil Empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, cerramiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal, y vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Carlos me conoce muy bien. El domingo, cuando apareció domingo, era el sábado. O sea, esa bandera de Olimpia. El domingo fue en la cancha guaraní. Cuando apareció le dije a Carlos Quise y rompí las bolas con eso. Interrumpía el relato cada rato.
para decirle repercusión. Ahí tiene 8. ¿Cómo te va, Norman? Comandante, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas, Norman? Siempre, para los que acompañan ahí en el estudio, para toda la audiencia. Gracias, Norman. Para el partido, hoy contanos cómo está el ambiente, todo lo que se vive y se tiene. Ahí, contanos. Y emocionante, comandante. Una mezcolanza de diversas emociones, pero muy lindo, la verdad que disfrutando el momento y concentrado y preparado para la gran batalla de esta noche. ¿Hablarás en grupo? ¿Ya lo hiciste? ¿Dejás a cargo del técnico? ¿Cómo es el tema trinidense? No, todos hablamos, comandante. Constantemente estamos juntos acá, todos. Compartimos a cada rato, conversamos a cada rato. Así que todos unidos acá en una especie de familia futbolera a la espera de lo de hoy y calmándonos mutuamente. ¿Y qué significa calmarse? ¿Sacarse la presión? No, y lo pasa es que estas situaciones, como te imaginarás, te crea un montón de... muy emocionante en lo positivo, digo yo, ¿verdad? Todo esto que estamos viviendo y bueno, es muy bueno y es muy lindo siempre hablar entre todos y conversar, eso ya genera buenas cosas y todos sabemos lo que tenemos entre manos, la envergadura del desafío y también todos sabemos lo que queremos, lo que soñamos y eso siempre lo hablamos entre todos. En un momento dado se da la charla Rieder, presidente, Santana, gerente, y José Rúa, ¿aparte o no? Siempre conversamos, ¿eh? Constante, ese trío está en conversación constantemente y eso no es la excepción, ni hoy ni siempre. Él va a ser los objetivos en la parte económica, todo hablado, charlado con el plantel y cuerpo técnico. Sí, comandante, eso está todo más que aclarado ya antes de que empiece el torneo, siempre esas cosas bien claritas y todos de acuerdo y bueno, luego de eso nos vamos a la pelea. ¿Algún lastimado, lesionado? No digo lesionado, de consideración, bajo cuidado. Gracias a Dios están todos bien, comandante. Bueno, que sea con éxito, Norman, la verdad, que sea con éxito. Gracias, Norman. Gracias, comandante. Yo sé que tus deseos son desde lo más profundo, así que te agradezco muchísimo. Gracias, muy amable. Norman Rieder, presidente del Trinidense. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Ameliano se partió en dos. Antes, el premio y después. Sí, y ayer justo cuando hablábamos con Sarabia, él nos expresaba esa preocupación de que vio en el campeonato un equipo distinto al de Copa y que ahora eso es lo que quiere recuperar para el fin de semana. Es que es muy difícil medir con exactitud la recuperación del futbolista. Tener el ejemplo de Nacional, que ayer hizo un gran partido, intenso, que el partido anterior acá con Colo-Colo, después del viaje que tuvo... Con Palestino, en la ida. Nacional. No, acá, con Palestino. Sí, con Palestino en la ida. Bueno, pero antes jugó con Atlético Nacional de Medellín. De Medellín, viaje largo, cansador, no fueron vuelos charter, que la gente dice, ay... Entonces, lo que más le cansa al jugador de fútbol son los vuelos. Sí. Primero porque tener 5 horas con la pierna, si no caminar, no puedes caminar, es un lío. Y Nacional jugó acá como si estuviera atado. Le costó la clasificación, en definitiva. Sí. Y ayer fue distinto. Ameliano hizo un partido de gran esfuerzo, que tuvo para liquidar con mayor amplitud, sí. Pero vos veías ya el partido que hubo momentos del partido que ellos tiraron la pelota adelante para ganar tiempo. Qué genial escuchar al profe Quise. Transmite trayectoria, experiencia y conocimiento. El mejor equipo de analistas son usted, abrazo, dice Rubén Samaniego. Y el Botija dice, te están felicitando de James. Le estoy explicando con y va a seguir explicando. El Botija dice, qué gusto, saludo Rubencito, qué gusto escucharle a Quise. Impresionante cómo enseña, cómo clarifica las ideas, la jugada. Mi primo es. ¿Quién no? Tú, es al Botija. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambios. El mismo. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y Slot del Sol Online.com. Si vos le hablás a Carlos Quise, va a ser un monólogo tipo Benicio. Héctor, ¿cómo te va? Bien, Arturo, ¿cómo te va? Un saludo a todos ahí, a las órdenes. Está siendo recibido las felicitaciones, Carlos Quise, Botija,
Rubensito Samaniego, porque Carlos Quisa está explicando el fútbol y estaba hablando de un desgaste, Carlos. Estamos con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, es decir, con relación, la alegría, ese día festejaron, están todos felices, plata, estamos en zona de grupo, y después le viene Libertad, y ahí la recuperación, a pesar de 4 o 5 días, no puedes medir, es difícil, y la respuesta física a esa intensidad a veces no... Explicaba Carlos el tema físico, Héctor, contanos. Pero igual hay que dar la talla, uno tiene que estar concentrado en todos los partidos, ¿verdad? O sea, yo creo que este es un campeonato atípico que uno tiene que entender de que pocas veces ocurre algo similar donde los 5 grandes no están al 100%, ¿verdad? Uno ve cómo están y capaz que es la oportunidad de los chicos y los jugadores tienen que entender eso y tienen que aprovechar ese momento, ¿verdad? Y nosotros no estamos aprovechando, perdimos contra 2 de Mayo, después volvimos a perder con Libertad y bueno, ciertamente contra Libertad se generaron muchísimas situaciones de gol, ¿verdad? Yo creo que los primeros 20 minutos habremos tenido 3 o 4 situaciones de gol que no supimos aprovechar, pero después pasó lo que dice Carlos, más también de concentración, ¿verdad? Y eso no puede ocurrir, ¿verdad? Nos pasó en el segundo gol de 2 de Mayo, de vuelta en el primer gol de Libertad, en el segundo también, en el tercero, ¿verdad? O sea, uno tiene que dar la talla para este tipo de juegos, más todavía porque uno tiene que aprovechar este tipo de situaciones, pocas veces ocurre. No sé si ustedes se acuerdan de alguna oportunidad que haya ocurrido esto, algo similar, ¿verdad? Antes hubo el partido Sudamericana, eliminaron a Olimpia y ahora volvió a repetirse lo anterior. ¿Vas a repetir tu nuevo discurso o no acusan recibo como vos querés? No, se habló con ellos, se hablé hoy con que todos tienen que poner, o sea, yo creo que uno tiene que dar la talla para este tipo de situaciones, Arturo, o sea, no puede ser que un partido juegue 100% concentrado y el otro no, ¿verdad? O sea, si son jugadores profesionales y quieren vivir de esto y quieren tener un buen pasar el resto de su vida, como siempre digo, todo a dar todo cuando se pueda, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos el lunes un partido más que importante y ahí tenemos que salir a dar lo máximo, ¿eh? ¿Y el desgaste de los muchachos? Y Arturo, hubo desgaste, pero si vos mirás los 3 goles fueron desatención, o sea, uno tiene que estar 100% concentrado. Los 3 primeros goles, o sea, sin quitarle mérito, pero hubo desatención, ¿verdad? Una pelota, un remate de 40 metros ahí en el palo del arquero, el otro vino un centro como si le frontal también de 40 metros y que va por la pierna un jugador de Ameliano sin hacer algo más, o en el tercero también ahí como se adelanta de los defensores, se quedan estáticos. O sea, uno tiene que estar 100% concentrado, tiene que dar la talla, uno tiene que dar la talla, o sea, para todo lo que viene. Presidente, ¿cómo está hoy el estado de su rodilla de Rossi, que tuvo un inconveniente previo a Libertad? Y tiene una pequeña distensión. Se hizo los estudios, se revisó el traumatólogo y bueno, tiene un par de días de reposo a ver si llega, ¿verdad? Una posibilidad que pueda llegar para el lunes. Pero fue una distensión no hacia Abel Paredes, que también ya queda descartado para el lunes. Pero fue una distensión de grado 1, digamos, algo que no es para alarmarse. Sí, grado 1. Presidente, el tema del arco le anda preocupando. Le pregunto por lo de Papaleo, por ejemplo, el año pasado ha demostrado una solvencia en gran parte de la temporada, si bien es cierto en un momento fue suplente incluso, pero ahora como que hay un perfil diferente de arqueros, no sé si es un tema de preocupación en Ameliano. No, porque tenemos, yo creo, la variante, ya depende del técnico, ¿verdad? Tenemos buenos arqueros y sí con perfiles diferentes, ¿verdad? Hoy día tiene la posibilidad de tener un arquero atajador, rápido de pierna, que es muy bueno en el achique. El otro tiene otras características, se va bien por arriba, se juega toda. Yo creo que ya depende mucho del técnico, ¿verdad? Y bueno, esto seguiremos charlando. ¿Cuándo hablas con los muchachos nuevamente? Hablé con ellos hoy, Arturo. Ya no hay más palabras. No, están viniendo acá a cobrar su salario ahora. Estamos hablando 1 a 1 también. 1 a 1. ¿Salario qué mes?
de ahora, del mes vencido. Mes vencido. Gracias, Héctor, muy amable. No, por favor, a la orden. Adiós, Héctor Melgar. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso sur casi perpetuo socorro Niembé. Mega Farm llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y más. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito Itaú. Hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sí, fue real el graffiti esta mañana. Los empleados del club ya pintaron nuevamente allí en gris y el mensaje fue: se acabó la paciencia y plomo sobra. Le dije a Carlos y rompí mucho, me fui hasta del partido. Sí, muy peligroso. El día en cancha de Guaraní. Porque le decía cada rato, ¿te acordaste que dije Carlos? Sí. Me fui del partido. Así comienza. Así se comienza con eso, cuidado, el error. Es como que decía el cartel Olimpia. No hay margen de error. Están avisados. Jugadores están avisados. ¿Y el de Cerro qué dice? Se acabó la paciencia y plomo sobra. Y son dos, vos no sabés ni quién es. Pone. Después se queda hacer el simpático. Vos le llamás ahora a la comisaría segunda. Llamás a la comisaría segunda, o cuarta, Cerro. ¿O tercera? No, tercera, cuarta. Comisaría cuarta. No. Tercera. Comisaría cuarta de la de Cerro. Cuarta, segunda Sajonia y tercera hacia... Ahora, digo Arturo, está bien, esa bandera está mal, todo mal porque genera violencia, pero esa bandera... ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Dónde está el cordón de seguridad? Primero que tiene que revisar el árbitro. ¿Dónde están esos? Primero lo que al ver eso, el árbitro. Claro, pero eso no tiene por qué entrar, Arturo. Ya no, en la calle se te filtró. Ahí. El árbitro tenía que haber parado el partido. Bien, exactamente. Esto que Puca ahora, estoy inadaptado, mañana te pueden poner. Y el jugador puede mirar, le vamos a meter plomo. Si no aquí hay una cosa, creo que llegó la hora que los presidentes de los clubes analicen esta situación y tomen medidas para buscar erradicar lo que está mal, porque esto dice Roque Cubilla, perdón, Carlos, Barrio Obrero, tierra de nadie, dice que Roque Cubilla. Nadie ataja esto, no. En un país donde nos quejamos todos los días de la seguridad, bueno, esto preocupa. Vamos a la cancha, la gente va con sus hijos, por eso cada día la gente ya con la familia no se quiere ir, y bueno, llegó la hora de decir ¿cómo vamos a solucionar? Los más violentos del mundo del fútbol fueron erradicados, que es el caso de los hooligans. Pero hay ahí en internet los 9 puntos que ellos utilizaron para erradicar. Lean, apliquen lo que se puede aplicar acá y vemos si en verdad se soluciona de una vez por todas. Ayer me rompieron el auto, el vidrio, dice Roque Cubilla. Ahí está. El tema es delicadísimo, queríamos hablar con el comisario. Porque no solamente para ellos, para todos va a ser el tema. Para un ciudadano común, por lo que hace uso de micrófono, para un hincha, que ven con una camisa que no es, te van a hacer lo que quieran, porque la inseguridad en el país es brutal. Si igual la inseguridad, ves que todo lo que vemos, que es un país absolutamente inseguro, porque esa es la realidad, inseguro, con gente que pierde muchísimo, en todos los órdenes que esté. Vos ves esto que estaba leyendo el niño que está en el Twitter, es terrible. Y eso estaba, ¿en dónde estaba ubicado? Anoche, en el muro principal, sería frente al acceso de preferencias, calle Antequera. Antequera, entre Cerro y Nacional. Se acabó la paciencia y plomo sobra. Y esta mañana se percataron estos los empleados del club y pintaron. Es terrible, no tiene, es terrible. Yo jugador de fútbol, digo, mira dónde estoy. Una vez en la Argentina pasa. Y novedad el nombre, un Manuel de la Barra que entró en vestuario, jugaba San Lorenzo de Almagro, y le dijo, si ustedes pierden, y así con un arma. El partido terminó 2-2. Estaba perdiendo ese equipo 2-0. Jugaba un compatriota y nos contó la historia. Estamos hablando de hace 30 años atrás, 40, 30 seguro, 40. Ya había ese tipo de amenaza. Pero en vestuario. Sí, entraban antes. Y se copia todo. Entraban en comisión directiva que estaban para transmitir un jugador y entran. Y te dice, cuidadito que Rotería la fulana. La mayoría se hacen socios porque en la asamblea definen ellos también. Ya sé, pero ¿cómo entran? ¿Cómo entran a vestuario? Digo, porque están apañados por los dirigentes, Arturo. ¿Qué te extraña, Arturo, si los propios... Bien, ¿cómo en la Argentina pasó? Sí, y convenía de los directivos. Claro. Está bien. Acabo de decir, y bueno, tiene que corregir por eso. Claro. Partir por ahí. O sea, vamos a cómo te entran en el vestuario. Vamos a algo más grave, cómo dejan sus banderas, cómo guardan los bombos, todas las cosas de la barra dentro del club. Usan como depósito.
O sea, tienen acceso libre. Trata de la prueba de Roque Covilla rompieron todo. Pero no por ser él, porque es un ciudadano común, Roque. No saben que es dirigente nacional o nada. Solo para robar. No debería pasar. No debería. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El local fue Cancha de Guaraní. Sportivo Triniense. Olimpia. Había que ver cómo entró. Claro. Porque la afición, pero eso ya es cosa de la policía. Claro, generalmente la policía es la que controla. La policía es la que la policía primero y después, como dijo Carlos, el árbitro tiene que haber parado. Sí, la vez pasada, por ejemplo, en el Defensores, un hincha que tenía una bandera a 1 metro no pudo meter, después se discutió y bueno, a él se le revisó absolutamente todo y ahora la barra agarró al día siguiente y, sin problema. Sí, pero no es responsable si la orden estaba que puede llevar 1 metro, entonces hay que respetar, es decir, si no, no vamos a corregir. Pero yo vuelvo a decir, hay que ir en las raíces, hay que ir donde comienza y se origina el problema. Los otros son circunstanciales. Lo infiltrado que puede haber, que siempre va a haber. Vos ves un chico de 14, 15 años que ni ve el partido de espaldas. Sí. Yo veo, ni saben cómo está el partido. ¿Lo de la barra? No es de la barra. Ese se mete con la barra porque quiere tomar modelos. A lo mejor le llamar a ese chico respetando lo que vos decís y preguntarle para qué se mete ahí. Ese debe tener un padre, un encargado, un tío, y se va ahí. Y así se va formando. Porque yo veo escenas de chicos que son menores de edad y que están de espalda a la cancha. Yo no miento. Y vos no ves, no sabes ni cómo está el partido. Colgado del tirante. No, está y hace gestos y vos ves ademanes, gestos. Y yo no digo que sea solamente acá, pasa en todas partes. Pasa que ser barra o tomar el liderazgo de una barra te da poder sobre una masa grande de gente. Pero nosotros mismos nosotros decimos, vos sos de la barra brava. Nosotros mismos lo decimos barra. Cuando se llama ultra, ¿vos sabés el significado de ultra? No, ¿qué significa ultra? Y se le pone como mote. Otro la mafia. A la puta. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hasta contaban que si yo no pongo tu nombre, está el jugador, si no aporta para su nombre también es amenazado. Antes era así. Antes era así. Por eso no diste nunca mi nombre. Así era. Ponían el nombre del jugador y le decían al jugador, ¿colaborar o qué? Y tenía que colaborar ese jugador. ¿Sabes qué bajo se negocia? Presión? ¿Sabes qué se negocia, por ejemplo? Los espacios donde van a ir las banderas. Vos ves bandera, por decirte. ¿El espacio central o lateral? Exacto. Arriba o abajo. Esos espacios se negocia. Sí. O sea, no es que la bandera... Por eso siempre ves la misma bandera, siempre en el mismo lugar. Sí. Porque eso está pagado ahí. Sí. O sea, vos querés poner una bandera que diga... Pero Gustavito, o sea... Uno trata de entrar en este rompecabezas que es estas 2 barras ahora, o sea, lo de Olimpia el domingo con el aviso que todos vimos y esta pintura que apareció ahí frente a la olla, o sea, esta gente sí, o sea, se le sacó aparentemente de los estadios, pero esta gente sigue mezclada, o sea, las autoridades nacionales no están moviendo un dedo hasta ahora para acabar con esta cuestión. O sea, se le sacó del estadio, se le apartó del entorno, pero esta gente sigue mezclada con, qué sé yo, delincuente, mega delincuente que estaremos teniendo acá dentro de Paraguay. ¿Cómo sabe, Carlos, compañero, en qué pinta? Vamos a suponer que alguien ve. Ese no va a querer ver. Lectura comprensiva. Claro. El que comienza por represalia. No va a querer decir nada. No va a querer, va a pasar de largo nomás. Sí, eso ni en bota. ¿Qué va a hacer? ¿Va a decir, mira, qué ustedes están haciendo ahí? No. Le meten un cosa. De largo pasa. Un día no voy a decir club. Equipo, tampoco. Entro yo. Y me dicen, meten vos. Joven, el chico.
Cuando yo me acerqué a decirle por qué me trataba así, ya llegaron 100. Tuve que irme nomás. ¿Estás entendiendo? Claro. Sí. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Pileta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cómo te va, comisario Sabino López? Bien, muy buenas tardes, señor Arturo Máximo Rubín. A la orden, señor. Gracias, comisario. Está nuestro título de fútbol al grande, a título personal le pido disculpas, también retuiteé. Ya hubo una amenaza en cancha de Guaraní. ¿Qué decía Víctor? No hay margen de error, jugadores están avisados para los jugadores de Olimpia. Y después esa bandera fue sacada del estadio. Hay una pintata. ¿Qué dice el niño la pintata? Habla de plomo. Tengo aquí exactamente el mensaje. Se acabó la paciencia y plomo sobra. Se pintó en anoche en zona de la comisaría cuarta sobre la muralla de Cerro Porteño. Y esta mañana ya los empleados de Cerro fueron a pintar nuevamente con pintura gris lo que es la muralla. Ahí cómo se puede saber cómo y de qué manera quiénes llegan a pintar eso, comisario, es difícil. Bueno, ahora estoy teniendo información, ¿verdad? Y inmediatamente voy a enviar personal para ver la situación, si podemos captar una imagen de circuito cerrado, todo el preparativo investigativo para tratar de identificar al o los supuestos autores de esta pintata. Porque son modelos poco favorables, amenazantes, difícil, comisario, sabrás entender que algún inadaptado puede ir más allá todavía. Totalmente. Cuando se deja aquí un mensaje por escrito, por decir, nos llama la atención y debemos tomar las precauciones necesarias y investigar si se puede llegar a la individualización de esta persona para ser informados ya los antecedentes como corresponde a la justicia. La pregunta es quién quiere denunciar si ve, es muy difícil que alguien denuncie cuando se estaba pintando, ¿verdad? Por temor. Y no, la verdad que sí, es una situación difícil, pero también siempre hay gente a veces valiente por decir que informa de forma anónima ante cualquier circunstancia. También se tiene a veces caso, ¿verdad? Pero en este caso específico no tenía ninguna información. Voy a enviar ya personal para ver si podemos obtener algunos datos preliminares. Porque ahí puede haber un cámara también, ¿verdad? Cámara porque es el exterior del club, comisario. Y vamos a estar recurriendo a varias cámaras y eventualmente podemos encontrar por ahí mediaciones también. Bueno, comisario, gracias por tu tiempo. Gracias, comisario Sabino López, muy amable. Al contrario, señor. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne de 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Licenciada Zoraida, ¿podemos ir con eso? Ahora, dice, oposición exige renuncia del fiscal general del Estado. Ponemos en EPI, por favor. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol. ¡Vamos! La gente entienda lo que está pasando. ¿Por qué hoy nos retiramos del debate de una reforma del estatuto? Porque en democracia puede... Habla Esperanza Martínez. Minorías, siempre lo existen. Y cuando la mayoría tiene la razón o no tiene la razón, pero gana, se respeta. Cuando deja de ser democrática esa mayoría, cuando para llegar a esa mayoría se disfraza, se manipula, se usa medios ilegales, ilegítimos, se transforman los mecanismos democráticos para favorecer. ¿Qué hizo el cartismo en el 20 de diciembre en este Senado? Modificó el reglamento, presentaron el proyecto, defendieron el proyecto, votaron el proyecto para defenderle a Hernán Rivas con 30 votos. Y cuando llegó el 14 de febrero, como su propio reglamento que hicieron a medida para defender a su compañero no les convenía, entonces hicieron una sesión en la cual el reglamento que estaba vigente, que exigía dos cosas, un proceso y 30 votos, no lo tuvieron en cuenta. Y hoy, de nuevo, convocan a un cambio del estatuto porque tienen miedo de no llegar con su mayoría al 1 de junio. Porque si tan seguros están,
Si tan seguros están, después de haber tenido una convención triunfante donde se jactaron de la gran unidad, pero a las 72 horas acusaron a la máxima expresión de la línea contraria al cartismo, entonces ese miedo de que las coyunturas y que las coyunturas se hacen a través de favores, de prebendas, etcétera, no se puedan sostener. Por eso no pueden esperar. Si son mayoría, ¿por qué no esperaron el 1 de junio? Porque siempre están en el filo, siempre están usando y abusando de lo que tienen de dinero, de poder, de intimidación y de esta nueva lógica que existe en América Latina que se llama el lawfare. Usar a la justicia, al fiscal general, a los fiscales para hacer el garrote de la oposición, para desacreditar, para amordazar, para aniquilar. Y no solamente son aquí los senadores y senadoras que mañana tendremos seguramente una lista de imputaciones, o los periodistas que también están siendo amansados, cualquier ciudadano o ciudadana, porque en las dictaduras y en los modelos autoritarios lo que se hace es ejemplificar a la sociedad de que te va a pasar lo que le pasó a Katia. Entonces, un funcionario público que quiere tener una posición crítica no lo va a tener porque está allí, como dijo Santiago Peña, no por su título, sino por su afiliación al Partido Colorado. Está hablando Esperanza Martínez. William. Sí, en la conferencia de prensa del bloque opositor en estos momentos en la Cámara de Senadores hablaba también Celeste Amarilla, también Salim Busarquis. Están exigiendo la renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. ¿Y si no renuncia? No, y va a continuar en el cargo. Además, en caso de que renuncie el fiscal general, se debe empezar un nuevo proceso para la elección y sabemos quiénes son o qué fuerza política tiene la mayoría necesaria para elegir un fiscal general. ¿Eso tiene que aprobar quién en el Senado? No, el fiscal general renuncia y se va en todo caso. No renuncie. ¿Dónde se resuelve? No, hay todo un proceso que se debe llevar adelante para poder elegir. ¿A dónde va? Tiene que conformar una ¿En terna? dónde se estudia que renuncie? No, si no renuncia, solo juicio político. Y como no tienen los votos, no sigue igual. Y como dice William, así es. Es una expresión de deseo para la ciudadanía. Correcto, así es. Hasta ahí queda. Gracias, William, muy amable. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas que Cosantec, Positrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control. Control Film and Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Contactos al 021-619-0000. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Y Guaraní va a tener su técnico. Sí. Todavía no se va a apurar. Después del próximo partido. Cerro va a tener su técnico. También ya esta semana tendría que llegar y dirigir el próximo partido. El Nacional sigue Pumpido. Sí. Ahí de técnico de Cerro hay otra frase de que cuando vos hablabas de ¿cómo se llama el brasileño? Thiago Nunes. Thiago Nunes, y que no recibió todavía nada, pero quiere decir que no está en la lista porque está. Sí está, pero no es prioridad. Pero lo que te bueno, está listo. ¿Y vos sigo yo? Espera, lo que quiero decir es, como él asegura, a Gustavito le dije que ya puede estar, es decir, aseguró que el viernes ya dijo, posiblemente quiere decir que las negociaciones están avanzadas. Esto es oficial, es oficial que lo quise, por eso dije, acá está. Fue estudiado, pero no se lo ofreció. Claro, que por eso yo digo lo que bien, digo. Yo te entiendo. Estoy hablando de ayer. Yo te estoy diciendo. ¿Sabe también, Gustavito? Dice así. Estudiado, pero no se lo ofreció. Por eso digo que lo que vos decís es la verdad. Yo no digo que ahora, yo hablo de ayer. No, pero ayer. Zapá dijo que no. Yo lo que agrego es esto. Nada más. Cuidado con el tema de que puede cambiar, porque hay cosas que pueden cambiar. Pero ella tiene otro nombre, porque él dice, ya puede ser que ya esté bien. Claro, que ya hay negociaciones con otra persona. Y aparte, que ya hay acuerdo y todo. Yo quiero informar Al contrario, es correcta tu información, estoy realzando eso. Todo espera. Es que refuerza lo que usted está diciendo. Refuerzo nomás esto. Ayer a nosotros a la tarde, Contigo nos dijo que ya la negociación había arrancado una semana atrás, porque ya sabían que Bernay, con el nuevo técnico,
porque ya Sí. incluso la salida de Bernay ya estaba hablado, o sea que Sí. le dijeron va a dirigir Lo que este digo último es que partido y cuando después esto ya va. yo consulté, igual que el Domínguez, igual que Heinze, se sumió Thiago, pues estamos hablando con el niño ahí, dice que vos le dijiste, y parezco yo un contra de información. Entonces cuando, Sebastián. Bataglia, sí. Perdón, Bataglia. Bataglia. Cuando me cuenta el niño, no es para desacreditar a nadie. Lo primero que hago es consultar con el arquitecto, entre comillas. Porque uno lo que quiere informar es correctamente. El arquitecto, antes que Zapag diga que no me deje mentir, vos estabas niño ayer. Sí, no. Antes que Zapag diga no, dice así: estudiado. No va a ver este. Estudiado, pero no se lo ofreció. Y yo le creo 100% a esta persona. Yo le conozco ya a todo arquitecto. Ya sé, Angelito. Sí, por eso te digo. Entendí, Angelito. Dice. Entendí. No se lo ofreció. Eso es oficial de Cerro. Alguien puede preguntarle qué tal, qué te parece. Carlos Quise cuando fue técnico habrá tenido mucho que se lo ha hecho. Mira, ¿qué te parece si te doy esto, si podemos hablar? Llamarle para Regis Márquez. El lunes o martes se va a Botafogo Oscar Romero, inspección médica. Y queríamos, ¿cuándo? El lunes. Lunes o martes, dijo. No, pero el lunes va el director deportivo Botafogo para va a el tener sorteo. una charla con Oscar Romero. Y después viaja. Viene el director para hablar con... No, viene para la Comebol. Claro, para el sorteo. y Hoy después se habla. juega la clasificación. Y Reggie lo transfirió. Inauguración del museo también. La reinauguración. La reinauguración. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.by. Hay cosas que se parecen Olimpia y Cerro. Los cambios que hacen. Un día 1, otro día 8. Un día 1, otro día 8. Es que no rindieron de acuerdo a la expectativa que tenía la gente. ¿Para qué tantos cambios? Ahora Palermo usó 5 cambios y Cerro borró a varios de sus titulares sudamericanos. ¿Y cuánto usó Cerro? Bernay llegó a hacer lo mismo en un momento. Algunos titulares ¿por qué no cambian uno o dos? Nomás no van a jugar nunca. Se van a ir, van a tardar para ese pretemporada, para ese amistoso. Algunos son por encontrar un mejor funcionamiento, otro puede ser por lesión, por expulsión. Viene nuevo técnico y Cerro va a tener 4 o 9. Para mí Ferfer sigue siendo 9, hasta que el técnico me demuestre lo contrario. ¿El Guaraní dónde jugó? Detrás del 9. Y jugó la última parte detrás. A que lo conocimos, ahí está ahora. Detrás del 9. ¿Gentilicio de dónde? ¿Dónde comienza la jugada? Media punta. De 9. No, detrás. De 9. Santander de 9. No, con Santander en aquel equipo de olvídate de Santander. No, pero habló del 2015. Cuando aparece. Cuando él aparece. Pero no jugaron de 9. Y después sí dónde jugó de 9? ¿Por qué me grita? Jugó de 9. ¿Sabes dónde jugó de 9? ¿Qué Regis? ¿Cómo te va? En Olimpia. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? ¿Llegaste al país o estás por llegar? No, estoy por llegar, estoy justo acá en São Paulo, ¿no? Y salgo ya un rato para... Contanos, Regis, cuestionando lo de Oscar Romero a Botafogo, eso ya es un hecho. ¿Cómo está el tema? Sí, ya está todo acordado, ¿no? Ahora falaron que falta algunas firmas, pero ya está todo acordado. Sí, porque el director deportivo, uno director de Botafogo, viene para el sorteo la Comebol acá y seguramente va a charlar con Oscar Romero, claro, ya, pero está asegurado a Botafogo. ¿Cuánto tiempo de contrato, Regis? Y esos detalles yo prefiero no pasar porque por ética, ¿no? Pero un contrato de préstamo normal, y até aí puedo decir, pero já está tudo firmado e el tema sí, se va al dirigente de Botafogo y ahí yo creo que viajamos todos juntos después. Viajan todos juntos. Y con relación a Tacuaré, Regis, contanos, ¿hablaste con quién, cómo? No, y hoy estoy llegando a Paraguay para reunirme, ¿no? Con Aldo, ya que firmó y no firmó personalmente, pero esta cosa está todo tranquilo. Al menos por esta semana, ¿no?
También se entiende. Y bueno, Regis, no te molestamos porque estás saliendo de San Pablo para Asunción. Gracias, Regis. Gracias, Arturo. Chao, Regis Márquez. Cantabria se expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes, 35% de descuento en porcelanato, juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. ¿Cuándo podemos ver de 9? Después de regresar en su segundo ciclo en Guaraní, ahí sí fue 9. No, pregunta nomás. Yo pero no él cuando ser... explota jugaba detrás de Santander. Pero le ponen de 9, ¿verdad? Sí, después sí jugó de 9 mucho. Sí. Jugó mucho tiempo 9, ¿verdad? Sí, ahí dejó de hacer Cuando goles. Chiqui Arce le trae a Cerro, ¿para qué viene? Va a jugar el 3-9. Goleador del campeonato. No, ahí viene como 9 para mí, porque él fue el goleador de la temporada. Puta, qué difícil, Carlos Quise. Volvemos, parezco yo un desmemoriado. Cuando le trae Chiqui Arce, le trae de 9. Sí, porque él había sido el goleador de la temporada. Encima a Guaraní le fue muy mal le y él metió un montón de goles. No. Chiqui Arce ve de una manera al fútbol, Carlos Quise ve de otra manera al fútbol, el que viene el técnico de Cerro de otra manera. Así son los técnicos. Pero ahí quiero separar dos momentos, porque el torneo ese de clausura 2021 que Guaraní pierde increíblemente, él jugaba detrás del punta y era Alfio el 9. Sí. Y al año siguiente se va Alfio porque Libertad se enoja, lo hace jugar Guaraní en un partido que no podía jugar. Y ahí queda Fernando como el 9 y metió 20 goles en la temporada. Recuerdo tenía Colmán jugando por fuera, Segovia jugando del otro lado. Y había uno que arrancaba. No, y en el 2023, ya con Jubero de técnico, en la temporada en la que él hace 20 goles más o menos. Y ahí lo lleva a Cerro para el día que Jubero pierde el campeonato, le saca insólitamente, y en ese partido, la final le estoy hablando, sí, él no estaba jugando de 9, ese partido. No, él detrás de Alfio. Pero jugó de 9. Alfio metió el gol ahí. Sí, mi pregunta para Carlos Quise, porque le están desacreditando en su función de goleador. Yo define muy bien. Es goleador. Te hago una pregunta. Es uno de los futbolistas que mejor define. Bueno, muy bien. Vamos a suponer que venga el técnico de Cerro ahora y le dice a Ferfer, jugá con Cecilio, esperá, girá y meté. Y deja a Churín, deja a Alfio Oviedo. No sabemos quién es Edu, todavía no se puede jugar. Entonces vos decís, le puede dar con Ferfer, con Cecilio, otra fisonomía para llegar más en bloque. O estoy diciendo que fuera de lugar. Está bien lo que decís, pero no le va a alcanzar, no vas a ver el Ferfer que querés ver. Por el perfil del muchacho. El perfil es el que define la posición y lo que te puede rendir un jugador. ¿Y por qué le voy a poner la media cancha a Ferfer si puede estar arriba para definir? No, yo no te dije media cancha. ¿Y dónde está jugando ahora? ¿Vos no te podés encargar de Carlos Quise? No ves mi telefónico, Víctor. De volante central jugó juega de volante. No. Acá dijeron que le gustó cuando jugó de volante con no sé qué partido. Ante Olimpia. Y le dije yo, ¿qué hizo? Lanzó pelota que yo con 100 kilos lo hubiera hecho igual. Pero no lo hizo Carlos ese día. Lo que te quiero... técnico. Lo que te quiero decir, Ferfer, donde te va a hacer daño es cerca del área, pero no le ponga a batallar con los centrales porque no tiene ese perfil. Yo dije él aparte evita el roce. Yo dije 9 por graficar el hombre en punta nomás. Lo que ustedes están diciendo que él es medio punta. No, segunda punta, pero no es punta principal. Bueno, ¿y qué pasa si viene este técnico en Cerro y le pone más arriba y le juega acá? Te acabo de decir, si él solo juega de 9, no le va a rendir lo que él necesita. ¿Y si lo hace? No, porque no tiene el perfil. Y antes se equivocaron, ¿vio? No, este puede jugar con otro. Jugó de 9-9? Y en Guaraní 2022 jugó 42 partidos, metió 21 goles. ¿Pero de qué jugó? Y era delantero. Pero no me vayan a decir delantero. No, era 9. Era 9, espera, volvemos otra vez. Me voy a ir otra vez. Que me disculpe Carlos Quise, vos que son sus socios de... En América de Cali, en América de Cali que yo lo enfrenté, él jugó de 9. Bueno, muy bien. Volvemos a ver. Ni un gol hizo. Y en Olimpia, ¿cuántos goles hizo? ¿Cuántos goles hizo? Por lo visto este 2022 estalló como 9 porque 21 en 42 partidos. ¿Hace cuánto fue? 20-22 hace y ahí lo lleva a Cerro, por eso lo lleva a Cerro. Y bueno, y Chiqui se pidió fue Chiqui. ¿Cómo es el equipo de Guaraní? Es más, aquí el equipo de Guaraní. El que arrancaba ese Guaraní y cómo porque juega este Cerro. Yo me acuerdo de ese momento. Hay una diferencia que cómo plantea un equipo. Era Jubero el técnico, ya después del torneo que pierde, y jugaba Camacho detrás de Fernando Fernández. Era Camacho. Perdón. La media punta Fernando Camacho. Fernández. Entonces no estoy mal de la cabeza. No estoy mal de la cabeza. Camacho jugó donde tiene que jugar, media punta. Y ahí hizo 21 goles. 21 goles hizo Ferfer. Acabo de decir, y está grabado, Gustavito. Mirá si viene el nuevo técnico. ¿Y le puede poner 9? ¿Lo puede poner?
Pero no dice Carlos. Y bueno, pero el técnico verá no le va funcionando. Puede ser que le funcione. Para que funcione tiene que igual usar una sudadera con los colores de Guaraní, porque esa es la realidad. En el único lugar donde le va bien, sea la posición, sea de arquero, de lateral, de volante, de armador, es en Guaraní, es su lugar, el mundo Guaraní. Parecido a Ricardo F. Pero Ricardo se sentaba acá, 8. Le tiene que poner una sudadera de Guaraní. Bueno, listo, ya está, no hay problema, niño. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Agarrar la bandera a los 21 goles, y ahí te acaba de decir. ¿Qué? Espera, a los 21 goles te voy a responder. Jugaba con Camacho, él no era 9-9. Parece que no entendés. Pero Camacho arrancaba detrás. No, yo me acuerdo aquel además le pone esto a Camacho. Quiero hacer una sola pregunta y que volvemos a lo que ¿Sabes lo que te da? ¿Sabes lo que a vos te da cuando uno va a la cancha y relata y comentarista y lo que sea, sin menospreciar ningún trabajo en campo, o donde fuese? Vos tenés la idea. Entonces yo no digo ningún disparate cuando digo Ferfer 9. 9 digo, hay 9 de área que de cabezazo. No referente de área. No, claro. Pero no cerca digo, del área, estando en el área ahí. No digo eso. Chulín puede jugar de espalda. No. Chulín necesita que jugar con alguien al lado. Solo no puede jugar. Se toma la cabeza. Otro dato nomás se toma la cabeza que lo quise. De la temporada anterior, cuando jugó con Alfio, ahí él no era 9-9, él jugaba detrás y no, Alfio, está bien. Claro, igual sí. Él metió 12 goles ese año. No, es un gran definido. Él define cuando llega de frente. Eso sale mal Twitter, dice Diego. Yo lo que digo, querés que te rinda, ponele de frente al arco, no le ponga de espalda, no le deje batallar. Vos querés el mejor Fernández. Porque si vos tenés el mejor Fernández, vos vas a ganar. El mejor Fernández es arrancando detrás o al lado, pero no metido entre los dos centrales, porque tiene una visión de juego que pocos futbolistas tienen. Fernández es clarito con la pelota, él sabe antes de recibir qué tiene que hacer con el balón. Entonces déjale que juegue, no lo dejes solo para definir, a pesar que es un gran definidor. Señora y don Bao, vente señora. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué es lo que buscaba vos, Francisco López? La posición, efectivamente, jugando de 9, ¿verdad? Pero volvemos, Germán Cafa ya entiende lo que es mi mensaje. Sí. Yo no estoy diciendo allá que vaya a pelearse con los dos centrales a medirse codazo y que vos le tires centro y él meta el codo con los dos. Ferfer yo lo he visto de 9 con características, otros delanteros tendrán diferente a 8. Por eso pregunté en esta mesa, ¿qué pasa si el nuevo técnico de Cerro? Y lo puede poner, Después a ver si le rinde no, pero lo puede poner, porque mirando esa estadística lo quise. Mira, no va a rendir. Solo no. Pero yo digo, solo a la puta. Vos tenés acá a Cecilio. Sí, a la izquierda. Mira mi cara. Y yo soy el técnico de Cerro y le digo a Cecilio. 12-8. En Yumina Capé, le digo a Cecilio. No haya más 8 toque acá, porque yo quiero acá. Tranquilo, Capé, 10-12 nomás. Bueno. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bangkok. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bangkok crece desde la raíz. Desde hoy miércoles 13 al domingo 17 de marzo, descuentos increíbles en todos los productos de la marca Ya en calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. Y tu ídolo, pero no le puedo decir a tu ídolo Víctor Villar. No, es que me quedé buscando varios equipos sin Camacho incluso. Él jugaba de 9. Bueno, el mami, se equivocaron toditos los otros técnicos. Víctor está en contra de Carlos Guarda con eso. No, pero me fijo nomás en ese dato. 21 goles hizo jugando de 9 en el 2022. Después sí yo coincido, en la otra temporada rindió mucho arrancando detrás del punta y tiene buenos números igual, pero... ¿Qué es lo que le dije de poner? ¿Cuándo vino el Cerro? ¿Con quién? ¿Con Chiqui? Con Chiqui, 2023. ¿Después de Chiqui? Y después de Chiqui fue Saba, el técnico. ¿Después? Y Saba, Gavilán y Bernay. ¿Qué es lo que...? Y ninguno le puso 9-9. ¿Qué es lo que...? ¿Y Chiqui le sacó 9? Sí, pero ninguno le puso 9-9. No, pero... Ninguno. A la puta. Pero es cierto, ninguno le puso. Ahora, ya está. No, pero es cierto. No. Todo eso que vos leíste es ficción. Que si en el fútbol no tenés respuesta, es ficción. Pero lo llevan, lo llevaron como el nuevo León. Pero tenés los huevos de decirle. Alquice, ¿por qué me estoy callando? Chiqui Arce lo llevó de 9. Sí, claro, veo. Ahora, claro, mira mi garganta. De a 3, metió de a 2, de a 2, de a 3. Volvió el amor. Era una gana, pareco esa tiringa que hace todo. Parece la banca de... También te callás.
Y me contagió la tilinga. Sentito que ahora haciendo la compra del mes en Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Otro caso, yo sí soy técnico Palermo, le voy a decir a Prato, yo vine a café. Parece duro, de mi café. En el primero o segundo partido te iba a buscar la pelota y te golpeaba contra la estática. Sí, ¿verdad, café? En otra, Prato salvó una pelota en la línea de fondo. Sacó una pelota de gol. Un partido que sacó de la línea. Sí. Néstor, ¿cómo te va? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Acá estamos debatiendo, no sobre tu caso, sos un jugador excelente, no viene al caso, ni reproche, ni porque sabemos cómo sos. Estamos hablando de Ferfer. ¿De quién, Arturo? De Fernando Fernández Ferfer. Sí. Vos media punta y él arriba, ¿verdad? No te estoy escuchando bien. Vos más atrás y él más adelante cuando jugaba en Guaraní. Sí, él es un jugador que le gusta estar en contacto con la pelota. Es un gran jugador. Y definidor. Sí, claro, sus números le avalan. Goleador nato. Bueno, yo voy a sacar el 9 tradicional, corpulento, grande, cabeceador, arremetedor, va y lucha con los centrales, se tira al piso, reacciona. Jugador de distintas características que puede jugar técnicamente en el área, porque técnicamente es muy bueno, es mi punto de vista, Néstor. Sí, está muy bien, correcto. Yo te pregunto... Espera, acá lo quise. No, al respetarle a Néstor Camacho. Y le dije respetarle, le voy a preguntar algo simple, una pregunta. Cuando yo te hice la pregunta, ¿qué me respondiste, Néstor? Que es un jugador que le gusta estar en contacto con la pelota. Y me dijiste cuando te describí cómo lo veías, yo me dijiste que mi apreciación es correcta, ¿verdad? Sí. Yo voy a preguntar una cosa nomás. Contéstame, Néstor. ¿Es correcta mi apreciación? Sí, está bien. Creo que es válido también. Néstor, ¿dónde para metiendo no le voy a meter Néstor, la testigos y Néstor, ¿dónde para vos él como compañero, te digo, él se siente más cómodo? Para mí que a él le gusta estar estar en contacto con la generar jugadas y llegar al área, porque te hablo, esto es medio incómodo hablar de un colega y obviamente pero yo te voy a hablar de la virtud que tiene, y como yo le tuve como compañero, a él le gusta estar en contacto con el balón, por ende él baja unos metros a asociarse, a hacer paredes, habilitar a un compañero que va por las bandas, a un lateral, a un extremo, entonces él ahí va a buscar esa definición. Y hay diferentes tipos de jugadas. A mí también me gusta hacer lo mismo. Tenemos casi las mismas características, obviamente él, por lo que estaba comentando Arturo, de que tiene una contextura física mayor, se lo ve como 9, tiene una definición de cabeza extraordinaria. Es definidor nato, pero también le gusta hacer lo otro, entonces por eso él se trata de asociarse y me da ese espacio, esos pasos para ir a buscar la definición. Muy bien, es la descripción que le da Néstor. Y el domingo yendo lo tuyo ante Nacional, no sé si llegaste a ver, el horario a veces no es propicio a la hora que comenzó, y el partido en el Defensor en Néstor ante Nacional. Sí, sinceramente, por lo del calor, por la temporada de calor que estamos teniendo, es bastante complicado. Yo me imagino que la mayoría coincidimos con ese, más todavía. El físico siente mucho cuando está expuesto, cuando estás corriendo, haciendo ejercicios físicos, o sea, y a lo que respecta al fútbol, el esfuerzo es mucho mayor, el desgaste, la deshidratación, o sea, realmente se siente bastante duro. Y bueno, el domingo pasado arrancó ese calor intenso, y lo que tenemos esta semana se complica mucho con los entrenamientos, y bueno, vamos a tener que aguantar hasta que se venga el otoño, ¿eh? Sí, eso incluso estábamos hablando contigo, Néstor, no hace mucho del calor, cambian horario porque es terrible. Néstor, que sea, bueno, exitoso sos. Gracias, Néstor, por tu tiempo, muy amable, gracias.
Gracias, Arturo. Gracias, Néstor Camacho. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468.225 se ganó una Renault Oroch, más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón de CNT de esta semana, sé por Emoy. ¿De qué? ¿Y quién es el que se tira atrás? ¿Le gusta jugar? No, volvemos otra vez. No. Quiere estar en contacto con la pelota permanentemente, decía. Un gran definidor, pero le gusta estar en Pero contacto yo con el estoy balón. seguro, en ese Guaraní con Camacho era el 9 Fernando Fernández. Se tiraba ¿Por qué mucho no le atrás. dedicaron? No era 9 de Pero referencia. dice Camacho, dice el Pero 9, entraba y salía. porque es otra característica de Y en 9. Cerro no lo pusieron a jugar todavía. Brillar Sí, así esta mismo. temporada. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. ¿Qué? ¿Vos no opinás? ¿Vos no? No, para mí, Google. No. Viene jugando hace un tiempo fuera del área. No, me callo ya. Para mí, tema cerrado. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yo no hablo de ahora. Estoy diciendo que si viene el técnico de Cerro, ve el plantel, lo ve a Ferfel, aunque el niño sostiene y está bien su posición, que es Guaraní donde es Lucio. Yo no vengo a discutir eso. Le puedo decir, para jugar con Ferfer hay que jugar de esta manera. Es lo único que digo. Es correcto. Que si viene el nuevo técnico de Cerro y lo quiere como 9. Es correcto. Pero necesita... Él dice y se basa toda su explicación en los 21 goles que hizo. ¿Con quién jugó? Pero jugó con Camacho, que los dos se pueden tirar atrás los dos. Sí. Y los dos van a jugar porque son buenos jugadores. Muy bien. Y entonces llegan y... Camacho, ¿cuántos goles hizo esa temporada? Dame el dato, por favor. Entre los dos, si él hizo 21, habrán hecho 35 a 40 goles. Muy bien, como hicieron Freddy Vareiro con Zamudio en Libertad. Claro. En su momento. Entonces, encontramos... Como hizo Ceballos con Ortigosa en Sudamérica. Vos encontrás pequeñas sociedades. Cuando vos planteás Domínguez abierto a la izquierda y no sé quién a la derecha en Cerro. Yo te grafiqué a vos, Carlos Alberto. Por eso yo te dije. Yo te dije acá y te mostré acá. Sí. En reemplazo hice acá, que metas acá. Y yo voy a tener uno acá con Ferfer. No, 4 goles nomás hizo Camacho en el 25. segundo semestre. Bueno, Jugó menos entonces todavía. No, y sí, solo jugó el clausura. Mira bien, este es Cecilio. Cecilio acá. Acá uno y acá Ferfer. Decirle no que venga más y acá Cecilia porque más no le va a allá llegar la yo no pelota a sé Ferfer. si pasa al colectivo que viene Iturbe, hacia estos lados. Decirle que venga más. ¿Para qué me hace bullying? Gustavito, yo me merezco eso. La puta. Cierto. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Iturbe no le va a entregar la pelota si tiene otra característica. Yo te decía que nos quedamos en el camino cuando hablábamos de Cerro. ¿Dónde yo te puse Cecilio? Que meta o que se meta al medio. No, así tratame bien. No, pero para la gente. 4 atrás, 3 en el medio y hay 3 lugares donde tienen que encontrar un creativo que es detrás del Muta y poner 2 que le piquen, que se desmarquen, que termina la idea de que los dos cuando tienen la pelota van a estar abiertos. Ábranse cuando el equipo tiene la pelota. Y te voy a decir, el día que el Ferfue juega donde tenga que jugar, ¿sabes quién más está acá? Wilder Viera. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Compartimos. El día que está brillante, Carlos, que se debería hacer. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad papá. Hacemos los dos nomás. Pero tiene que cambiar el esquema. Carlos, no hubo un partido que pensábamos que Bernay iba a hacer eso de jugar 4-3-1-2 y al final Viera jugó abierto. Claro. Al final fue no salió bien. Le terminó perjudicando a Viera. Porque jugó abierto por izquierda, después lo mudó abierto a la derecha. Ahora con Libertad, si no me equivoco. Pero porque ahí viene lo que decimos, es el perfil del jugador. Viera no te va a hacer esa tarea. Te puede hacer una tarea defensiva, pero no le va a quedar lo otro. A Viera tenés que soltarlo como volante interno para que te pise el área, porque es de los pocos jugadores paraguayos que pisa el área. Hay un jugador que hasta hoy extrañamos y quisimos todos, que fue el volante que se origina como volante central, después pasa como volante izquierdo, y es el que más goles ha hecho en la selección de los mediocampistas que tenemos, que es Riveros. ¿verdad? Porque él pisa el área, el jugador que pisa el área, el mediocampista que pisa el área, tiene un gran valor. No le gusta al comandante,
Pero ahí tenemos hoy día en el fútbol, que todo el mundo ve, yo por eso tomo de ejemplo, dos esquemas parecidos, que es el Manchester, que van a jugar el domingo, Manchester con el Liverpool juega Real Madrid hoy juega, se fue Benzema, un jugador tremendo, le trae a Bellingham, Ancelotti no pide otro 9, entonces Bellingham juega detrás, falso 9, que ya hizo Messi con Guardiola en su época, y llega al área y es goleador del Real Madrid, porque tiene una potencia fantástica, un paso largo, tremendo. Lo mismo podía hacer, porque eso mismo no le sirve al Manchester, que tiene un jugador tremendo técnicamente que juega en la posición de Bellingham, que es Bruno Fernández. Con Bruno Fernández tiene que ponerle un 9, o alguien que le pique por ese lado y le quiere poner a Rafford que no quiere jugar ahí, entonces tiene problemas para encontrar el equipo, porque no tiene la zancada de Bellingham. Eso nomás es lo que hay que entender, el perfil. Viera acá fracasa ese partido porque no tiene perfil para jugar de esa manera. Vos le querés poner a Rúa a la derecha y no te va a rendir abierto para completar tu famoso 4-4-2, porque no tiene el perfil. ¿Sabes que para mí murió Real Madrid? Murieron todos. No quiero saber nada. O sea, yo lo único que sabes que quiero es tener una pileta y tirarme en ese y tomar agua. Chao, amigo. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. No, más se pelean todos. Y quieren que hablemos y se están peleando entre los dos. Como perro y gato se pelean. Pues, usted no ahora, buen entrenador hubiera sido usted, Arturo. Primero luego la conferencia a Víctor Villalba. Primero luego si yo me voy a la conferencia y le doy a Víctor Villalba, le digo, ¿y usted qué hace? Vos. Bien, Gustavito. En el ojo, Gustavito, en el ojo. Bien. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probaron sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tienen siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. 1336. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Vos no te recibiste de técnico? Fito Paz tenía una canción, 2 en la ciudad. 2 en la ciudad. Técnico 2017. No la conoce, Arturo no la conoce esa. No la conoce. Hoy está cumpleaños, hoy le felicitamos. años. Por esa música para festejar. Que va a dirigir el programa vos. Muy bien. Deseado con... Los importados directamente de Japón y Corea. Avenida Subeyala 4623. Buscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Sabes dónde actúa acá? En el Hermitage. Eso es la calle 15 de agosto. Sí. De Rigoberto Ramírez. ¿Qué aportó el dueño? Un oyente chileno aporte. ¿Qué quiere el Tito oyente? Fernández, el cantante, alias el Temucano. ¿De qué? ¿A la de los Ramblers? Ah, sí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central de Ubeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y la Marea Avenida, casi que la Marea, casi Panchito López. Siempre se escucha esa música los domingos. Hola, Angelito. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece a. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostará te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Respira bien con Respivem, agradable sabor y presentaciones para toda la familia. Respivem, disponible en todas las farmacias del país. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hay que ver si Cerro cuando anuncia el técnico. Sí, niño. Los partidos para Copa hoy, 2 juegos a las 21:30. Bragantino, Botafogo, será en Brasil. Está arriba en la serie el equipo de Tito Fernández, 2-1 Botafogo. Hoy la revancha será en campo de Bragantino. Decí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo, exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingo de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Decíamos Bragantino, Botafogo a las 21:30, mismo horario para el partido de Trinidense jugando en Chile ante Colo-Colo. Colo-Colo Trinidense, 9:30 de la noche, Copa Libertadores. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Sicabol 105 y levanta tu pared solo 3 a 2 horas. Llámanos al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. Aprovecha
Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o en nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Más de la Copa, mañana el juego en Nacional, equipo uruguayo ante el Always Ready. Está arriba 1-0 el equipo boliviano. Mañana la revancha igualmente 9:30 de la noche. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros descremados sin lactosa. Diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Recordando, el viernes arranca la fecha con el duelo Luqueño-Cerro Porteño. Serán el Defensores 19:30 horas. Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un quitadol de venta libre en farmacias. Desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1348. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones. Desde $27.990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. El sábado, Olimpia 2 de mayo a las 18:46 el partido será en el Defensores. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic. 1349. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Igualmente el sábado en Mallorquín, General Caballero Libertad a las 9 de la noche. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Nacional Tacuarel el domingo a las 18:40 en el Defensores Nacional Tacuarel. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido. Jugá, ganá y cobrar en el Casino Slot del Sol. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. El domingo igualmente Guaraní Trinidense. Esto será a las 9 de la noche en Dos Bocas. Mega Farm llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y mucho más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Y el lunes se cierra la fecha con el duelo Ameliano Sol de América a las 19:30. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-430-4732. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Qué tenemos, Víctor, de WhatsApp, hizo? 0971-1080-10. Habilitados los audios a partir de este momento. Buenas tardes. Niño, ¿cómo haces para tomar 3 litros de agua?
Ya mismo en Claras hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable Copetrol. Vamos. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Keko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saludos, señores. ¿Por cuánto será que vendió Anthony su partido? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, feel, make feel. Es la maldad, por eso digo, la maldad, hay mucho resentimiento. Esto que digo, pobre, mira si es papá, mamá, perdón, si es padre, si tiene hijos, qué enseñanza y qué educación le va a dar a su hijo. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Y qué honor, entre comillas, puede ser a su padre, ¿verdad? Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea pollos amanecer del granjero Campo 9. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Arturo, el Chile te saluda. Hablan a Rodel Pontero, aunque te pique, por favor. Universidad San Lorenzo. Habla del puntero, creo que dijo. O de, por libertad. De libertad, claro. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capeté, Itaguá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Chales de Gol 2034, Asunción. Comandante. Muchachos, acá Ángel Ortiz está preguntando por su café, el Limareco. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ven a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¡El Limareco! La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando. Con tu tarjeta de crédito Bancopp paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfruta el destino de tus sueños. Bancopp crece desde la raíz. El bueno de Gregorio Pérez deja la dirección técnica de manera oficial. Desde hoy miércoles 13 al domingo 17 de marzo, descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jan Calidad Superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más. Así que no esperes más, vení a hacer tu compra grande del mes. Con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Niño, déjate allá, Nina, Ñembo, Giorgio Armas, ¿verdad? Porque ella pasa ni la donde hoy todo el tiempo que vaya, niño. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468.225. Se ganó una Renault Oros más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón de CNT de esta semana, se por Emoy. Desde Los Viños de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. En vez de la gente preocuparse de que sea un lindo espectáculo, van a decir cualquier cosa. ¿Qué pesados son estos tipos ya? Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. No son lo que nos hace. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿A qué hora le van a llamar al pallecero para ver los partidos sin resentimiento, Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. Bueno, el otro le voy a dar a pulsar la pole, Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Pensaría ir a traer mi 9 milímetros. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Zuco. Vienen sobres para 2 litros y el pack más conveniente 10 litros. Proba jugo Zuco. Pancho, le trajiste ya la teja, Arturo. Y su seguro Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, teléfono 0971-830-008. No sé qué es lo que, no sé cómo lo que... No,
Voy a salir ya, Perana. Testeado, comprobado y aprobado, llenado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Arturo, no le dejes hablar a Carlos Quise, será. Por favor. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Teléfono 634-544, Rentamag, una herramienta más en su obra. Vamos a hacer una sección que se va a llamar Carlos Quise y Ian Show. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos todos locos. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo pomelo, frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. Lo que especial. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguro tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Vamos, Zapá, hora de probar la escuela brasilera, Zapá, por favor. Los argentinos ya no tienen podrido ya. Hay que probar otra escuela ya. Para de sufrir y lleva tu Split BCP de 12.000 BTU con 2 cuotas de regalo. Antes 18 cuotas 261.000, ahora solo 16 cuotas 261.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Tranquilo, muchachos, sigamos adelante y ya está. El fútbol es así, tiene revanchas y sigamos trabajando. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Bueno, nos vamos. Llegamos Salta. ¿Sí? Así es. Nos vamos. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? En 3 minutos calentamos el ambiente.